Muy buenos días. Me da gusto recibirlos otra vez desde casa. Mi casa, que es su casa. Aquí estamos nuevamente debido a las restricciones de nuestras autoridades. Aún no podemos regresar a nuestro auditorio en domingo. Sin embargo, los miércoles sí. El miércoles pasado estuvimos transmitiendo desde el auditorio. Hoy nos toca transmitir de aquí nuevamente. Y bueno, a ver si nos da un poco de nostalgia. Según los planes originales que teníamos a principios de año, ahorita estaríamos en el campamento. Se supone que desde el viernes en la noche, sábado y domingo, o como el año pasado, todo el sábado y todo el domingo estaríamos en el campamento. Precisamente ahorita estaríamos en el último día del campamento. Si me acuerdo el año pasado cómo la pasamos, estuvo muy padre. Ahora lamentablemente no se pudo, ¿verdad? Y quizás en todo lo que resta del año no vamos a poder. También, bueno, espero que les haya ido muy bien a todos los muchachos que ayer presentaron el examen de admisión a las preparatorias. A mi hija mayor le tocó presentar. Yo me acuerdo que yo fui, se van a oír los coyotes. Yo fui la primera generación que presentó un examen de admisión en las preparatorias. Fuimos la generación que saturó la demanda. Como éramos demasiados, tuvieron que poner un examen de admisión. Yo fui la primera generación de examen de admisión. Y ahora le tocó a mi hija ser la primera generación de presentar en línea. Así que a todos aquellos que tienen hijos que están por ingresar a la preparatoria y presentaron ayer, Dios tenga compasión y misericordia de todos nosotros. Muy bien, nosotros vamos a continuar con nuestro estudio del gobierno de la iglesia. Estamos en la parte número 14. Precisamente hoy vamos a terminar los requisitos que están en la carta a Timoteo, pero todavía vamos a tener pendiente los últimos 3 de la carta a Tito. La semana pasada hablamos sobre los requisitos de ser amable, apacible y que gobierna bien su casa. Un breve resumen, dijimos que ser amable era ser respetuoso, amable y comprensivo. Un hombre que perdona fácilmente los errores humanos. Apacible, o dijimos que la traducción más apropiada debería ser pacífico. Es un hombre que se abstiene de pelear, no contencioso, no arrogante ni iracundo. Procura la paz y la unidad de la iglesia, incluso exponiendo el error. Porque vimos que al exponer el error también estás trabajando por mantener la paz y la unidad en la iglesia. Y el requisito de gobernar bien su casa. Se debe entender cómo administrar bien los recursos y cuidar bien de sus hijos. Sus hijos le obedecen porque se gana el respeto a pesar de que no son creyentes o a pesar de que no sean creyentes. Y su casa es la prueba de que puede gobernar a la iglesia. Son los que vimos la semana pasada. El día de hoy veremos los últimos 2 en la carta a Timoteo, porque todavía quedan 3 pendientes en la carta a Tito. Si me acompañan por favor a 1 Timoteo capítulo 3, versículos 6 y 7, dice: no debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en trampa del diablo. Entonces, antes de empezar a estudiar y a profundizar en estos pasajes, vamos a orar para ponernos en manos de Dios. Señor, te damos gracias por todo lo que estás permitiendo en tu iglesia. Gracias, Señor, porque a través de estas restricciones podemos valorar el reunirnos, valorar el ministerio de nuestros hermanos cuando están trabajando para edificarnos, valorar la convivencia, lo que quizás antes era una rutina, lo que quizás antes podía causar molestia, ya es domingo de ir a congregarte. Hoy, Padre, en tus hijos se siente como una enorme necesidad. Y en medio de esta situación, Señor, queremos seguir trabajando en la medida de lo posible, queremos seguir avanzando como iglesia, y por eso te pedimos que nos enseñes, que nos expliques, que nos ilustres, Señor, la manera correcta de aplicar estos requisitos para el proceso de elección de nuevos ancianos en Árbol Plantado. Te rogamos que nos guíes, que nos permitas comprenderlo y que nos permitas tenerlo fresco en la memoria para identificar a aquellos a quienes tú ya elegiste. Gracias de antemano, Señor. Amén. Muy bien. Voy a leer otra vez el versículo, pero en la Reina Valera 60, que es de ahí donde tomé el título del tema. El título del tema es: no un neófito,
buen testimonio de los de afuera, los últimos dos requisitos según la carta a Tito. Pero vamos a leerlo en la Reina Valera 60 para que vean de dónde tomé el título, ¿verdad? Versión Reina Valera 60, 1 Timoteo 3, 6 al 7, dice, no un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces aquí están las palabras neófito y buen testimonio de los de afuera. Me parece que se explica mejor la Reina Valera 60 en este caso. Así que empecemos con el primero de estos dos requisitos. No debe ser un recién convertido, o así es como lo traduce en la NBI. La Reina Valera 60 dice no un neófito. Quizás nosotros ya no usamos la palabra neófito, ¿verdad? Es lo malo de las traducciones antiguas que usan palabras que nosotros ya no conocemos. Lo importante es ir aquí al griego original y ver qué es lo que está comunicando específicamente el apóstol Pablo. Las palabras recién convertido en el original son una sola. La palabra griega es neofutos, que se traduce como recién plantado. Y neofutos es muy parecido a neófito, ¿verdad? La palabra que usa la Reina Valera 60. Entonces, hablar de un recién convertido no necesariamente comunica lo que dice la palabra griega, ¿verdad? Porque la palabra griega, aunque se usa una sola vez en toda la Biblia y es en este pasaje, no puedes encontrar referencias sobre la aplicación, ¿verdad? A veces vamos al griego, vemos una palabra que no queda muy clara, pero vemos cómo se ha usado en otros pasajes de la Biblia para poder entender cómo aplicarla, cómo entenderla. Pero en este caso tenemos una palabra que solo se usa una sola vez en toda la Biblia. Así que, ¿cómo debiésemos aplicarla? Según John MacArthur en su libro Los planes del maestro para la iglesia, dice que esta palabra en documentos que no son bíblicos, ¿verdad? Extra bíblicos, se utiliza para referirse a plantas, literalmente hablando, plantas que recién han sido plantadas o pequeños árboles que recién han sido plantados. Eso es lo que literalmente significa la palabra griega, recién plantado. Entonces, ¿cómo debiésemos entender este requisito? ¿Se está refiriendo a un recién convertido o a un neófito? La palabra neófito, según el diccionario de la Real Academia Española, se puede entender también como novicio o novato. Quizás la palabra novato es más común para nosotros. Un neófito es un novato, un nuevo. ¿Pero en qué sentido? Ahora, este requisito no aparece en la carta a Tito. Y se vuelve extraño, ¿verdad? Porque si este requisito de no debe ser un recién convertido, un novato, ¿por qué razón no lo incluiría Pablo en la carta a Tito? En la de Timoteo sí, en la de Tito no. Y encontré una posible explicación. Algunos consideran que tomando el contexto histórico y las referencias a el tiempo que Pablo estuvo en Efeso y después que encomendó a Timoteo, se considera que Timoteo tenía 1 año y medio aproximadamente ya en esa iglesia, más el tiempo en el que Pablo estuvo allí. Algunos llegan a concluir que tendría como cerca de 10 años esa iglesia ya establecida. Entonces, en la carta a Timoteo que escribe Timoteo está en Éfeso y es una iglesia que ya tiene un buen tiempo considerable. Algunos consideran que casi 10 años. Entonces, a la hora de nombrar ancianos, le dice específicamente, asegúrate que no sea un neófito, un novato. Pero ¿por qué no le aplicaría este requisito en la carta a Tito? Que Tito estaba en Creta. Y según algunos registros encontré que la iglesia en Creta era muy reciente, tenía poco tiempo de haber sido establecida. Se tenían que instituir ancianos y prácticamente todos eran nuevos. Así que, ¿por qué no está mencionado el requisito en la carta a Tito? Probablemente porque en la iglesia en Creta prácticamente todos eran nuevos. Sin embargo, se especifica que no sea arrogante. Y algunos consideran que ahí está implícito, ahí está incluido el que no sea un nuevo creyente o un novato. Entonces, eso podría ser una explicación por qué aparece en la carta a Timoteo, pero no aparece en la carta a Tito. Pero tratemos de imaginarnos la situación de la iglesia en Creta. Prácticamente todos son nuevos. Algunos estiman que tendría lo mucho 2 años esa iglesia. Supongamos este caso. Una iglesia, una congregación que tiene solamente 2 años de haber sido establecida y llega el momento de establecer ancianos. Todos los miembros de esa congregación son nuevos cristianos, ¿verdad? O sea, no había nadie ahí que ya fuera cristiano, sino que todos habían escuchado el evangelio por primera vez. Entonces todos son nuevos convertidos, ¿verdad?
si llegamos al punto de establecer ancianos, ¿quiénes de esos podrían cumplir el requisito de no ser un nuevo creyente? Digo, si lo tomamos como la NBI lo traduce, no debe ser un nuevo creyente, tendríamos un problema, ¿no? Porque todos son nuevos creyentes y todos tienen, bueno, los que más tiempo tienen en esa congregación sería 2 años, ¿verdad? Entonces, si llegamos a establecer ancianos en una iglesia que tiene muchos años y ves el requisito no ser un nuevo creyente o no ser un novato, quizás podrías entenderlo con facilidad. Bueno, los que acaban de convertirse no pueden ser ancianos, pero donde tienes una congregación donde todos son nuevos convertidos, ¿cómo aplicas este requisito, verdad? Ahora, imagínate que tratáramos de determinar ciertos años de antigüedad en una iglesia para saber si ya no eres un novato. ¿Cuántos años te gustaría? ¿10 años de cristiano para considerar que ya no es nuevo? ¿2 años? ¿4? ¿15 años? Pues va a depender mucho, ¿no? De la congregación, sobre todo, y de otros factores. Mira, vamos a Hebreos capítulo 5, versículo 12. Palabras del autor respecto al tiempo que tienen como cristianos. Dice, en realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros, y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Y aquí es un regaño, ¿verdad? Les está diciendo, ustedes ya deberían saber más, pero han sido negligentes, por eso son como niños. Entonces, estos que ya deberían ser maestros, no sabemos cuántos años han pasado, pero ya deberían ser maestros y no lo son y son como niños, nos está diciendo en palabras más, palabras menos, que todavía son como novatos, como recién convertidos, como niños en comparación con adultos. Entonces, ¿cuántos años debe tener un cristiano de cristiano para poder ser considerado, bueno, para que ya no sea considerado un neófito? No podríamos determinarlo porque no puedes establecer una relación directa con la cantidad de tiempo que ha estado en una iglesia, ¿verdad? Entonces, si volvemos al ejemplo de la iglesia en Creta, ¿verdad? Una congregación que tiene nada más 2 años. Imagínate que los primeros convertidos cuando empezó la iglesia eran muchachos de 20 y tantos años. Y cerca del segundo año, imagínate que hace 1 año, 2 meses, empezaron a llegar hombres de 40 y tantos, prácticamente el doble de la edad. Ahora pregunto, si el requisito es no ser un novato y consideramos a los hombres, a los muchachos de 20 y tantos y a los hombres de 40 y tantos, ¿quién es el novato allí? Tú dijeras, bueno, es que los de 20 y tantos ya tienen 2 años en la iglesia. Los de 40 y tantos apenas van a cumplir 1 año. ¿Quién es el novato allí? Dirías, pues los de 40 y tantos, ¿verdad? Ok, pero ¿quién tiene más experiencia en las cosas de la vida cotidiana, ¿verdad? ¿Quién tiene más experiencia en la vida en el mundo, ¿verdad? Dices, bueno, desde un sentido distinto, un novato sería alguien de 20 y tantos años. Y alguien que ya sería más avanzado sería de 40 y tantos. Entonces, ¿cuál es el sentido que debemos aplicar de la palabra novato? ¿Se refiere solamente a las cosas de Dios o también se requiere a otro tipo de experiencia? Es decir, sí podríamos ver una diferencia clara, en teoría, ¿verdad? A menos que sean como los de la carta a los hebreos. Los muchachos de 20 y tantos deberían tener un conocimiento mayor sobre la doctrina bíblica, sobre la escritura y el conocimiento de Dios. Y quizás los de 40 y tantos, como son mucho más recientes, tendrían menos conocimiento. Pero el simple hecho de conocer más cosas hace que dejes de ser un novato, no necesariamente, ¿verdad? Entonces, espero que este ejemplo te ponga la situación, o sea, te plantee el problema de una manera clara. Necesitamos más información para determinar cuándo alguien es un neófito, ¿verdad? Cuándo alguien es un novato. Definitivamente, si vemos la traducción como recién convertido, podríamos decir sin ninguna duda que un anciano no debe ser un recién convertido, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el parámetro para considerar que ya no es recién convertido? Entonces estamos limitados tanto por la palabra neófito como la palabra recién convertido. Pero me parece que es aquí donde la palabra griega nos debe aclarar el asunto, porque como te comenté, MacArthur dice en su libro que esta palabra es usada literalmente cuando habla de plantas, ¿verdad?
Y el hecho de que Pablo la esté usando para referirse a la capacidad o a la característica de un hombre que desea ser anciano, me parece que ahí debemos entender y basar la ilustración para comprenderlo. Mira, ¿cuál sería una característica de una planta que ha sido recién plantada? Tienes dos casos. Es recién plantada porque fue puesta como semilla y de ahí brotó y tienes la plantita. O estaba en otro lugar y fue trasplantada. En ambos casos tiene una característica común. Las raíces no tienen suficiente profundidad y no están fuertes las raíces. ¿Por qué? En el caso de que fue trasplantada, pues porque todavía no se han afirmado bien y no han profundizado lo suficiente. En el caso de que viene de una semilla, las raíces son cortas, ¿verdad? No tendrían profundidad, por lo tanto no tendrían firmeza. En cambio, las plantas que ya tienen mucho tiempo plantadas tienen raíces profundas y por lo tanto son más firmes, ¿verdad? Las plantas recién plantadas son fáciles de arrancar. Las plantas que ya tienen mucho tiempo plantadas, que las raíces ya se extendieron y están firmes, son difíciles de arrancar. Entonces, si el requisito es no ser neófito en un sentido negativo, con la ilustración podríamos decirlo en sentido positivo que deben de tener mucho tiempo planteados, ¿verdad? Es decir, un anciano no debe ser recién plantado, según el original. Ese es el sentido negativo. El sentido positivo es un anciano debe tener mucho tiempo plantado. ¿Por qué? Por las raíces, lo que hace que permanezca firme en donde fue plantado. Ahora, tomando esta analogía, algunos ven claramente una distinción entre maduro e inmaduro. Un recién convertido, un novato, le falta mucha madurez. Alguien que ya tiene mucho tiempo plantado o que ya tiene mucho tiempo caminando en el cristianismo y ha sido diligente en las cosas de la vida cristiana, debe de tener mucha más madurez. Entonces, según la analogía de las plantas, ¿por qué Pablo dice que un anciano debe tener raíces fuertes y firmes? ¿Por qué debe ser maduro? Bueno, por lo que viene, por lo que va a enfrentar. No sé si alguna vez te habías puesto a pensar que de todas las personas de la iglesia, en una congregación específica, los hombres que están más expuestos a ver la depravación humana en la vida de sus hermanos en Cristo son los ancianos. No sé si me explico, ¿verdad? Los ancianos deben atender todo tipo de problemas en la congregación y muchos tipos de crisis emocionales. Cuando las parejas tienen conflicto, cuando hay conflictos entre hermanos, cuando hay conflictos con asuntos de afuera, con la vida cotidiana, etcétera, etcétera, normalmente los que están expuestos a ese tipo de información muy sensible que no se compartiría con nadie más, son los ancianos. Claro que también hay otras personas que pueden escuchar ese tipo de información, pero definitivamente los ancianos, por la responsabilidad que ejercen en la iglesia, están en contacto con todo ese tipo de problemas, cosas que no se le contarían a nadie más. Ejemplo, traiciones, murmuración, pleitos, depravación sexual, abusos físicos y verbales, engaños, infidelidades, chantajes, falsas acusaciones, chismes, venganzas, etcétera, etcétera. Y eso te lo he dicho de mi experiencia, no tomado de alguien más, de mi experiencia. Todas ese tipo de cosas las he visto desde que soy anciano. Y no te digo que las vi en el mundo, las he visto en los cristianos. A eso me refiero con que los ancianos son los que están más expuestos a ver la depravación humana en la vida de sus hermanos en Cristo. Todo ese tipo de cosas son naturales en el mundo, pero no las esperarías dentro de la iglesia, ¿o sí? Bueno, es que si recordamos un poco el tema de la santidad en esta misma serie de fundamentos, dijimos que todos tenemos un problema, que es nuestro cuerpo humano, ¿verdad? Y todos tenemos que luchar con nuestro cuerpo, y cuando nuestra carne nos domina o nos dejamos llevar por ella, somos capaces de hacer cosas muy graves y vergonzosas, ¿verdad? Ahora, este tipo de situaciones afectan. De hecho, leí algún autor que decía que podían traumar a los pastores por el tipo de cosas de las que te enteras, el tipo de asuntos con los que tienes que lidiar. Ahora, si volvemos a la analogía de la planta, imagínate que tienes una plantita recién puesta allí y todo este tipo de situaciones que suceden entre los cristianos son una especie de tormenta que genera vientos fuertes. Bueno, si esta plantita está ahí recién plantada y viene este tipo de tormentas, la va a arrancar, ¿verdad?
todas esas plantas recién plantadas no van a poder soportar este tipo de tormentas, van a quedar afectados. Afectados en su vida personal o afectados en cuanto a la forma en que ven a sus hermanos en Cristo. Es decir, alguna vez estaba leyendo un librito sobre consejería bíblica y decía que el que está haciendo labor de consejero tiene que tener la capacidad de ver a las personas más allá de sus errores. Por ejemplo, imagínate que un muchacho confesara, es que tengo un problema de pornografía y la persona a la que se la confiesa no tiene la madurez suficiente para entender el tipo de problema que está platicándole a este joven. Y quizás le puede decir, pues mira, si eso es pecado, no lo debes de hacer, etcétera, etcétera. Y ya, el muchacho se va, pero quien lo escuchó se va a quedar aquí grabado de que este muchacho llegó a consumir pornografía y ya no lo va a volver igual. Ya no va a querer que esté cerca de muchachas o no va a querer que esté en un dispositivo él solo. Se va a quedar, como dicen, una especie de trauma, ¿verdad? Lo deja marcado como alguien que ve pornografía, aunque Dios quizás ya lo perdonó y lo restauró y este muchacho ya no comete ese tipo de errores, aún así la persona que no es suficientemente madura va a dejar la marca en ese individuo. Entonces, este artículo que me parecía muy interesante, este librito decía que se requiere la habilidad de ver a las personas más allá de sus errores, pero se requiere madurez. Entonces, ¿qué hace que un hombre sea maduro? ¿Qué hace o qué señales puedes ver en una persona para determinar si es maduro o no? Hablando del cristianismo y en muchos aspectos de la vida. Bueno, si un neófito es un cristiano inmaduro y es como una plantita que puede ser arrancada por este tipo de problemas y situaciones, una planta que está firmemente plantada y que ya tiene tiempo ahí, no va a ser movida por este tipo de situaciones. ¿Pero por qué? Bueno, porque una persona madura, un cristiano maduro, tiene conciencia de la maldad en sí mismo, del enorme potencial que tiene para hacer el mal y a la vez de que sus hermanos en Cristo tienen ese mismo potencial. ¿Entiende? Está consciente de la maldad en él y fuera de él. Esto le da una manera de pensar muy diferente y no tiene que ver necesariamente con la edad. Puedes ver una persona de edad avanzada, quizás con muchos años en el Evangelio y a la vez inmaduro, ya lo leímos en la carta a los Hebreos. Y viceversa, puedes encontrar personas que tienen relativamente poca edad y tienen mucha madurez. Son personas que dicen, oye, tú podrás tener 20 y tantos, pero pareces de 40 y tantos, y no por lo acabado de la cara, sino por la madurez que expresan, la madurez que demuestran. Entonces, si vemos la palabra que es en el original, ¿verdad? Un recién plantado, y vemos la analogía y entendemos la diferencia entre madurez e inmadurez, podemos ver que cuando la Biblia nos dice que no sea un neófito, se refiere a algo que es totalmente relativo, ¿verdad? La madurez que un hombre ha alcanzado. Y un hombre puede alcanzar una enorme madurez en poco tiempo y puede ser que no haya madurado en mucho tiempo. Entonces, va a depender de cada individuo y en cada congregación. Si consideramos el ejemplo en Creta, una iglesia que tiene 2 años y tiene que escoger a los que no son neófitos, ¿cuál es el criterio? Bueno, de los que son más maduros en esa congregación. Oye, pero todos tienen bien poquito tiempo de cristianos, sí, pero si entiendes la palabra en el original, no se está refiriendo al tiempo que tienes de cristiano, sino a la madurez que has alcanzado. ¿Se entiende? Entonces esto nos debe dar un panorama mucho más entendible a la hora de evaluar este requisito en una persona. Entonces, profundicemos un poco más en cómo detectamos a un cristiano maduro. Mira, un cristiano maduro entiende perfectamente bien este pasaje. Romanos 7, 21 al 24. Romanos 7, 21 al 24. Dice, así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? ¿Entiende? Un cristiano maduro
entiende el enorme potencial que tiene en sí mismo de hacer daño. Entiende que cohabita con este cuerpo de muerte, en el sentido de que la carne, dice la Escritura, desea lo que es opuesto al espíritu. Entonces, si yo me dedicara a hacer simplemente lo que me gusta hacer, me voy a encontrar muchas veces haciendo lo opuesto a lo que la Biblia dice que debo hacer. Sin embargo, un cristiano inmaduro no está muy consciente de esta situación. No sé si has conocido personas inmaduras, me parece que sí. Todo se les hace fácil. Todo les parece fácil. No están conscientes de los problemas y las dificultades que se pueden presentar porque ni siquiera se los imagina, ¿verdad? Es decir, yo me acuerdo mucho que una vez en un salón de clases, bueno, yo estaba en primaria, no me acuerdo si era en el segundo o tercer año de primaria, y le estaban preguntando a los niños que qué quieren ser cuando sean grandes. Y yo dije, cuando fueron los turnos, ¿verdad? No, pues que astronauta, típico de astronauta, bombero, doctor, no sé, ingeniero, etcétera, etcétera. Y llegó mi turno y yo dije, yo quiero ser un vagabundo. Y todos se me quedaron viendo y se empezaron a reír. Ah, ja, ja, ja. Y la maestra me dijo, ¿por qué quieres ser un vagabundo? Bueno, resulta que yo había escuchado una canción de niños que le preguntaba, un niño que le preguntaba a su mamá, mamá, ¿qué es un vagabundo? Bueno, los que ya son de mi edad ya seguramente se acordaron de la canción. Mamá, ¿qué hace un vagabundo? Y esta señora le explica al niño que un vagabundo, dice, trota por el mundo, buscando la felicidad. Viaja de un lugar a otro y se la pasa conociendo nuevos lugares. Y yo dije, pues yo quiero ser un vagabundo. Obviamente, mi inmadurez me impide ver todos los problemas que representa ser un vagabundo, ¿verdad? Entonces, tú puedes ver que alguien es muy inmaduro cuando no está consciente de la maldad de otros en sí mismo ni de los problemas que se pueden provocar. Si un hombre inmaduro, incapaz de ver la maldad en él y la maldad en otros, porque no la conoce, porque no la espera, si un hombre inmaduro recibe la autoridad que corresponde al oficio de anciano, va a volverse alguien presuntuoso. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. 1 Timoteo 3 al 6. Perdón, 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 6. No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Hay que entender aquí que el peligro de darle la autoridad que corresponde a un anciano a alguien inmaduro es que se va a volver presuntuoso. La palabra presuntuoso, tufo, ser engreído o tonto. El diccionario Hertz dice así, tener una mentalidad confusa o confundida. Ejemplo, ceguera moral que es consecuencia de un juicio deficiente. O sea, hay algo que no puede ver con claridad. Está confundido. En otras palabras, está engañado. Un hombre inmaduro está engañado. Y si le das la autoridad que corresponde a un anciano, se va a volver o va a manifestar con más claridad este engaño. No sé si lo puedes entender. Mira, imagínate que alguien que no ha madurado lo suficiente, no ha pasado por ciertas dificultades, problemas, conflictos que le hacen ver que realmente tiene mucho que aprender y que hay muchas más cosas de las que él conoce en el mundo. Y de repente lo pones como anciano para que junto con otros ancianos dirija la congregación. Bueno, si este hombre no se ha conocido aún lo suficiente a sí mismo, por consecuencia, tampoco a los hermanos en Cristo, este hombre va a pensar que fue puesto como anciano porque ya cumple con los requisitos en sus propias fuerzas. Es decir, se ven a sí mismos como capaces de hacer la tarea. Yo me acuerdo de una imagen que circuló en internet hace tiempo que decía, adolescente, no te gusta cómo te tratan tus papás, no te gustan las reglas de tu casa, no te gustan que no te dejan hacer lo que tú quieras. Dice, puedes solucionarlo muy simple. Vete a vivir a otro lado. Tú vas a poner tus reglas, tú vas a hacer lo que tú quieras, tú te vas a comprar tus cosas. Y aunque muchos adolescentes quizás al oírlo no lo puedan entender, precisamente por la inmadurez, alguien que ya sabe cuánto cuesta la vida, cuánto cuesta tener una casa,
cuánto cuesta estar trabajando, cuánto cuestan las cosas, va a decir, pues sí, el día en que se den cuenta de todo lo que cuesta, todo el esfuerzo, todas las dificultades que se tienen que enfrentar día a día para tener algo así, y ellos lo tienen gratis, no se quejarían como se quejan. ¿Se entiende? Pero como no están conscientes de todo ese proceso y de la maldad de las personas, y me acuerdo que a mí una vez se me hizo fácil y tomé esa palabra de que, no me gusta, pues me voy, y me fui de la casa y yo amenacé con que ya no iba a volver. Al día siguiente ahí estaba, es más, esa misma noche ahí estaba, porque yo dije, un amigo me va a recibir, de seguro, yo tenía muchos amigos. Y ahí voy con mis amigos, ¿qué onda? ¿Me da chance de quedarme aquí porque ya me salí de la casa? Ok, déjame preguntarle a mi mamá, me decía. Imagínate cuántos años tenía que preguntarle a su mamá. No, sabes que mi mamá dice que no. Bueno, voy con otro amigo, él sí me va a dejar. Y ningún amigo me recibió en su casa. Ya eran como las 2 de la mañana, ya no había nadie en la calle, y ya tenía bastante hambre, se empezaba a sentir un poco el fresquecito y no tengo dónde dormir. Me fui al parque y el guardia me corrió. Así que no tuve de otra más que regresar a mi casa, ahí estaba en la cochera, aún todo orgulloso, no quise tocar la puerta, y ahí me acurruqué y me quedé a dormir ahí, y dije, bueno, pues en la mañana les digo que me perdonen y me dejen regresar. Gracias a Dios, sí me perdonaron y me dejaron regresar. Pero, ¿por qué se me hizo tan fácil irme de la casa y pensar que alguien me recibe y ahí yo voy a vivir y voy a encontrar un trabajo? Que no estás consciente de ti mismo, de tu propia maldad, de la maldad que hay en el mundo, ¿verdad? Todo se te hace fácil. Entonces, si lo aplicas al ministerio, un hombre inmaduro a quien se le da autoridad, en lugar de buscar a Dios en oración todos los días para suplicarle que le permita ser útil y que no le entregue a sus propios deseos, este hombre inmaduro va a pensar que ya tiene lo que se requiere, que fue escogido porque ya tiene todo lo que se necesita para ser anciano. En lugar de estar estudiando constantemente para estar preparado, estos hombres inmaduros van a pensar que ya saben lo suficiente. En lugar de buscar distintas perspectivas para entender un problema, estos hombres inmaduros están seguros que ya tienen la solución. Es decir, están ciegos ante muchas cosas de la vida real. ¿Por qué? Porque no las han vivido. No han pasado por suficientes problemas, fracasos, conflictos, traiciones, decepciones, etcétera, que les demuestran que no pueden hacer nada por su propia fuerza y que tienen que depender de Dios. Esta inmadurez es muy característica de los jóvenes. Todo se les hace fácil. Quieren hacer cambios, quieren hacer muchas cosas y no entienden ni lo que están haciendo ni los problemas que pueden generar. Por eso, en la Escritura también tener a un dirigente joven en el sentido de ser alguien inmaduro es un juicio de Dios, es un mal para el pueblo. Y en este mismo sentido aplica para la iglesia. Tener a un anciano, pero que es inmaduro, va a generar muchísimos problemas. No va a poder evitar muchas dificultades y va a tener que aprender en el camino. Es decir, todos vamos a tener que pagar los platos rotos por cada equivocación de este hombre necesaria para obtener la madurez. Es claro, ¿verdad?, que no hay ningún hombre perfecto, ningún anciano puede cumplir todos los requisitos de manera perfecta. Así que este requisito de ser maduro tiene que ver necesariamente con la humildad de reconocer que no puedes pensar de ti mismo más allá de lo que es. Fíjate, esta es otra forma en la que el apóstol Pablo nos habla sobre cómo mantenernos humildes, conscientes de nuestras debilidades. Romanos capítulo 12, versículo 3. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. O sea, es algo que todos los cristianos tenemos que cuidar. No te envanezcas, no te confíes. Yo he explicado que hay una seguridad que viene de la ignorancia, ¿verdad? Como no sabes que hay más cosas, piensas que ya lo sabes todo. Y eso es característica de la inmadurez. Y eso te lleva a una falta de humildad, porque piensas que ya lo sabes todo y que eres mejor que los demás. Entonces, un cristiano inmaduro no está consciente de su propia maldad, no ha obtenido suficientes experiencias que le demuestran que no es capaz de hacer lo que él cree que es capaz de hacer. Prácticamente él se ve a sí mismo como alguien que casi no peca, cuando en realidad comete muchos errores y muchos pecados.
Por eso es un peligro darle a este tipo de hombres la autoridad que corresponde a un anciano. ¿Por qué? Porque puede volverse presuntuoso y luego dice el apóstol Pablo y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Y esto suena extraño, ¿verdad? Es el primer requisito en el que se hace una comparación con el diablo y el que sigue también. Caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. ¿A qué se refiere esta comparación? Bueno, sabemos que el diablo no tiene esperanza de salvación, ¿verdad? Por al menos un pecado que vemos en la Escritura, en Génesis capítulo 3, que les dijo, no morirás, cuando Dios claramente les había dicho a Adán y Eva que sí iban a morir. Satanás les dijo, no morirás, lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sean como Él. Mintió, y a causa de esa mentira fue condenado. Ahora, cuando dice que caiga en la misma condenación en que cayó el diablo, pregunto, ¿está diciendo que el anciano inmaduro puede ser condenado, o sea, perder su salvación? No, claro que no, eso sería una gran y grave contradicción contra muchos otros pasajes bíblicos, ¿verdad? Así que, ¿a qué se refiere o cómo debiéramos entenderlo? Bueno, considera lo que nos revela Génesis 3.14. Vamos, Génesis 3.14. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Entonces considera el cambio de posición que tuvo Satanás, ¿verdad? De ser un ser angelical que está ante la presencia de Dios, ahora es un ser maldito, que se arrastrará sobre el vientre y comerá polvo todos los días de su vida, que esa era la forma, digamos, más humillante para una persona. Cuando en aquellos tiempos se presentaban ante alguien que es mucho mayor a ti, tenías que postrarte en el suelo. Por eso vemos que algunos, cuando tienen una teofanía, caían postrados en el cielo, ¿verdad? Cuando veían una forma visible de Dios. Caes postrado al suelo. Y a la hora que se le dice que será un ser maldito, un animal maldito, bajo maldición, que se arrastrará sobre su vientre y comerá polvo todos los días de su vida, está hablando de una humillación, de la posición que tenía, que no podemos saberlo con certeza, ¿verdad? Hay algunos que ven algunos pasajes bíblicos que piensan que se refieren directamente a Satanás, pero bueno, podemos decir sin lugar a dudas que la posición que tenía la perdió completamente y cayó en una situación muy deplorable. Y ese es el sentido en el que debemos entender a alguien que es inmaduro y recibe la autoridad que corresponde al oficio de anciano y se vuelve presuntuoso por su inmadurez, va a ser destituido de anciano, ¿verdad? Va a ser descalificado. Va a obtener una posición privilegiada en el servicio a Dios, que eso es lo que corresponde, ¿verdad? Privilegio porque sirves a Dios con mayor responsabilidad, y luego vas a ser destituido porque tú solo te descalificas. A eso se refiere con que caes en la misma condenación, en que vas a perder la posición que tenías. Así como Satanás perdió la posición que tenía, el que se ha nombrado anciano, pero se vuelve presuntuoso por su inmadurez, va a perder la posición que tenía. Y incluso algunos quedan totalmente decepcionados de sí mismos y les cuesta mantenerse en la congregación. Ahora ese es un factor, ¿verdad? Te vuelves presuntuoso porque no estás consciente de tu propia maldad y piensas que ya la sabes todo, que tú puedes todo y que puedes con todo. Pero hay otro factor. Un hombre que es inmaduro, que no está consciente de su propia maldad, tampoco espera la maldad en los demás. Y esto es otro requisito, no requisito, esto es otra característica de los que son inmaduros. Siempre piensan que la gente son buenas personas, ¿verdad? Siempre ven a la gente con buenas intenciones. Asumen que todas las personas son buenas. Algunos se hacen malos, pero todos son buenos. Cuando la Biblia afirma todo lo contrario, dice Romanos 2, no hay bueno ni uno. Pero aquellos que no están conscientes de su propia maldad tampoco están conscientes de la maldad de los que los rodean. Eso los hace muy crédulos. O sea, todos se creen. Considera el caso de un niño pequeño. Un niño pequeño se cree todo lo que tú le digas. Es más, puedes simular que haces magia y se la va a creer. Va a estar convencido de que hiciste magia hasta que se da cuenta del truco. Ya cuando ve el truco dice, y ya no te cree. Entonces, me estaba acordando de cosas que he hecho con mis hijos, pero no les voy a decir. Me divertía mucho con ellos cuando estaban chiquititos porque
Era muy fácil engañarlos con trucos de magia y ver la cara de sorpresa en sus caras era muy, muy bonito. Ya después ya no me creen nada. Mira, magia. Bueno, pero ¿por qué ya no me creen? Bueno, porque están conscientes de que pueden ser engañados, ¿verdad? Que normalmente cualquiera que dice ser un mago tiene un truco, ¿verdad? Te está engañando. Entonces aprenden que la gente engaña. Y cuando alguien dice, te voy a hacer un truco de magia, ahí ya están esperando encontrar dónde está el truco porque ya se lo saben, ¿verdad? Pero antes de que maduren de esa forma, se creen todo, lo que les digas, ¿verdad? Ahora, un hombre que es inmaduro, que no está consciente de su propia maldad, o piensa que casi no peca, y piensa que lo que hace es con buenas intenciones y todo lo hace para Dios, ni siquiera conoce las maquinaciones de su propio corazón, como advierte la Escritura, bueno, eso mismo piensa de los hermanos que están alrededor de él. Y eso es un peligro, porque hay cristianos que tienen evidencia de un problema grave frente a sus ojos, como dicen en México, en sus narices, y son incapaces de verlo. ¿Por qué? Por su propia inmadurez. Mira, así como un niño queda expuesto a la maldad de los adultos, cuando no ha madurado este niño y es crédulo, es claro, lo pasan en muchas noticias y todo, le dicen a los niños, ¿quieres un dulce? Ven, vamos a mi camioneta, allá adentro te voy a dar el dulce. Y van. ¿Por qué? Porque dicen, ¿por qué niño? Porque no piensas que te van a robar. No, porque no está consciente de la maldad que tienen los demás, porque ni siquiera está consciente de la maldad que hay en él. ¿Cuántas veces han pasado que secuestran a los niños porque le dicen, mira mi perrito, allá tengo más perritos, ¿quieres que te regale uno? Ven, pásale a la casa. Y se meten a la casa. Tienen el peligro en sus narices y no lo pueden ver. De una manera muy similar, obviamente, pero ya hablando con adultos, hay cristianos que tienen un problema en sus narices y no son capaces de verlo. Y voy a tomar un ejemplo que sucede mucho en las iglesias. Es algo muy frecuente en los cristianos. Lo he visto en muchas partes, muchas veces incluso en árbol plantado. Supongamos esta situación. Es hipotética, ¿verdad? Pero es muy parecido a lo que sucede en muchos casos. Muchos casos de este tipo donde las personas no pueden ver el problema. Mira, supongamos el caso de un hermano de la iglesia. Hermano, no estoy diciendo falso cristiano. Un hermanito en la iglesia. Digamos que se llama fulanito. Fulanito se acerca contigo y te dice, ¿ya viste el hermano menganito? Y hay dos, ¿verdad? Fulanito viene contigo y te dice, ¿ya viste el hermano menganito? Fulanito te dice, tú sabes que yo soy muy bíblico y no me gusta quedarme callado. ¿Qué opinas de lo que hizo menganito? ¿No te parece que es pecado? Y tú le piensas y dices, no, pues sí, sí. Dice, ¿verdad que sí? Digo, no te lo digo para hacer chisme. Solo quiero saber tu opinión para ver si estamos de acuerdo. Ok. Fin del ejemplo. ¿Ves algún problema en este caso o no? Porque esta es una prueba interesante. ¿Ves algún problema en este ejemplo o no? Que tal vez algunos piensen, a ver, fulanito viene y me dice que qué opino de menganito, ¿verdad? Que si es pecado lo que hizo. Digo, él es muy bíblico. No le gusta quedarse callado. Y él dijo que su intención no es hacer chismes, solo quiere saber mi opinión. Yo no lo veo nada de malo. Es una simple pregunta, ¿verdad? Yo no sé si los que me están viendo ahorita digan o se identifican con este tipo de conclusiones. Él es muy bíblico y dijo que no quiere hacer chismes. Y sí está en pecado, menganito lo que hizo está mal, pero pues fulanito nada más quería saber mi opinión, no le veo nada malo en eso. Bueno, ahí está el punto. En mi experiencia son muchísimos los cristianos que concluyen así. Tienen la evidencia en sus narices de un problema y no pueden verla y se vuelven parte del problema. Y ese problema genera más problemas. Así que si tú identificaste el problema de inmediato, excelente. Significa que ya has pasado por este tipo de conflictos y ya maduraste en este tema. Si no puedes ver el problema con claridad, te lo voy a explicar. Espero que Dios me conceda explicarlo de tal manera que lo puedas comprender. Mira, este hermanito fulanito, que dice ser muy bíblico, está demostrando todo lo contrario. Vamos a un pasaje, Mateo 18:15, palabras de Jesús. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta.
Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pausa. ¿Cuántas veces hemos hablado en Árbol Plantado de Mateo 18, 15 al 17? Muchísimas veces. ¿Y por qué crees que lo he dicho una y otra y otra y otra y otra vez y otra vez y muchos ejemplos y otra vez y pasa el tiempo y lo sigo diciendo? Porque la gente sigue teniendo problemas para identificar lo que debe de hacer en este proceso y sigue cayendo en la misma situación del ejemplo que te comenté. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Ve a solas con él significa que nadie se debe enterar de lo sucedido. Tuviste el pecado y acudes con él sin decirle a nadie más. Le dices que está pecando, le demuestras con la escritura y si se arrepiente, ganas a tu hermano. Es decir, no hay ningún problema. Nadie se enteró. Su testimonio no fue perjudicado. ¿Se entiende? Es algo que quedó entre tú y él. Y al momento en que reconoce su error, asunto arreglado. Nadie más tiene por qué enterarse del problema. Ese es el primer paso de la disciplina. Mateo 18, 15 al 17, Jesús nos dice cómo debe tratarse el pecado en la iglesia. Este es el primer paso que se debe de cumplir. Y la motivación para la disciplina es el amor. Vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 6. Dice, porque el Señor disciplina a los que ama, azota a todo el que recibe como hijo. Disciplina a los que ama. Dios, en este caso Jesús encarnado, nos dijo, esta es la forma en que se debe aplicar la disciplina. ¿Por qué? Porque Dios disciplina al que ama. O sea que si ustedes van a aplicar la disciplina, lo deben hacer por las mismas razones que Dios lo hace. Por amor. La palabra aquí, cuando dice el Señor disciplina a los que ama, la palabra ama es agapao, de ágape. Amor por decisión, por elección propia. No es un sentimiento, es una decisión que tomas. Entonces fíjate bien, si Menganito vino a decirte, perdón, si fulanito, el bíblico, vino a decirte que Menganito pecó, sin seguir el proceso de Mateo 18:15, claramente está evidenciando que sus motivaciones no son correctas. ¿Entiende? Porque si amara a Menganito, no le hubiera platicado a nadie más de su error sin antes hablar con Menganito. Y si Menganito reconoce que se equivocó, asunto arreglado. No tiene por qué perjudicar su testimonio para con los demás. Así que, cuando fulanito te dice, es que yo soy muy bíblico y yo quiero saber tu opinión, sí pecó, ¿verdad? Es pecado. No, sí, yo quería saber que estamos de acuerdo. Esto no es para hacer chisme. Eso es una serie de mentiras que contradicen claramente sus acciones y la escritura. Mira, para empezar, vino a decírtelo a ti en lugar de al que pecó, aunque tenga la razón de que Menganito pecó, al momento de venir a decírtelo a ti, está demostrando una grave falta de amor por Menganito porque está perjudicando su testimonio y su reputación, por algo que ni siquiera sabe que fue quizás un error involuntario, ¿verdad? No lo puede saber porque no ha ido a hablar con Menganito, pero ella fue contigo a hacerte ver que está pecando. Y eso afecta a tu testimonio y tu reputación. Número 2, mintió al decir que es muy bíblico, porque es una enorme contradicción decir que es muy bíblico y no hacer lo que la Biblia claramente dice, ¿verdad? Número 3, mintió al decir que no quiere ser chisme, porque precisamente lo que hizo es la definición de chisme, comentarle otra cosa a alguien en perjuicio de otro sin haber validado lo que realmente pasó, sin tener el contexto de lo sucedido. Así cuando dice, no quiero ser chisme, precisamente eso es lo que está haciendo, un chisme, ¿verdad? Y está provocando división en la iglesia. ¿Por qué? Porque en lugar de unirnos y apoyarnos unos a otros para caminar en santidad, empieza a formar este tipo de divisiones. Oye, ¿verdad que está mal? No, sí, yo lo vi. Pero bueno, lo bueno es que estamos en el mismo sentir, ¿verdad? Hay que ser bíblico. Y no, nadie va y le dice. O van y le dicen después, pero cuando ya los otros saben. Estás provocando división en la iglesia. Entonces, el que es inmaduro va a tener estos hermanos fulanitos que vienen y le dicen que son muy bíblicos y que no quieren hacer chisme y que etcétera, etcétera, pero precisamente todo lo que están haciendo es un chisme y es contrario a la escritura. Así que un hombre inmaduro va a tener aquí el problema en sus narices y no lo va a poder detectar. Y si es un anciano y los ancianos tienen que cuidar de la congregación, van a ser incapaces de evitar muchísimos problemas que pudieron haber evitado. ¿Se entiende?
cada situación difícil que nos pasa, cada conflicto en el que somos parte, cada vez que nos damos cuenta que formamos parte del problema y no lo detuvimos a tiempo, adquirimos un poco de madurez. ¿Y cómo entiendes esa madurez? Estás consciente de la maldad que te rodea y de la maldad que hay en ti. Por consecuencia, vas a ser más humilde, ¿verdad? Un cristiano quizás va a caer varias veces en este mismo error y se va a hacer cómplice de malas acciones hasta que llega el punto que dice, basta. Cuando alguien le dice, oye, mira, te voy a decir algo, pero no es chisme, ¿eh? ¿Sabes que yo soy muy bíblico? Y dice, no, a ver, no me digas, ¿ya hablaste con esa persona? No, a mí no me digas nada. Dices, ándale, ya maduró, ya pudo ver. Digo, no sé si fulanito siempre viene con la mala intención de desprestigiar al otro, pero a veces fulanito ni siquiera se ha dado cuenta de que está haciéndolo todo mal. Él mismo queda en evidencia de que es un inmaduro, aunque piensa que puede convencer a otros de que es muy bíblico. Este tipo de situaciones, donde los hombres inmaduros reciben la autoridad para cuidar a la iglesia, pero son incapaces de ver muchísimos de los problemas porque no tienen la madurez suficiente, necesariamente van a provocar un daño en la congregación, un daño innecesario, porque bíblicamente este tipo de personas no deberían calificar para ser ancianos. Mira, un anciano maduro, a la luz de lo que estamos viendo, un anciano maduro podrá prevenir muchos problemas en la iglesia porque puede identificar las intenciones o motivaciones incorrectas en las personas, en los que están alrededor de él y en él mismo. Un anciano maduro está consciente de la maldad en sí mismo, por lo tanto, dependerá de Dios para lo que haga, ¿verdad? Va a estar el pendiente de estar orando, de estar cuidándose a sí mismo y de estar consultando la Escritura. Un anciano maduro podrá lidiar con la depravación en los cristianos sin ser afectado porque sabe que todos luchamos con distintos problemas. Cuando alguien que es maduro escucha el problema de otro hermano cristiano, no lo va a dejar marcado. ¿Por qué? Porque entiende precisamente el cuerpo de muerte que tenemos y por su propia experiencia sabe que Dios puede dar arrepentimiento. Entonces un hombre maduro, que sea un anciano y que pueda aconsejar a otros, es aquel que escucha el problema y si encuentra evidencia de arrepentimiento en esa persona, jamás vuelve a etiquetarlo con el problema que tenía. Vuelve a quedar limpio en su imagen. ¿Por qué? Porque sabe que Dios hace precisamente lo mismo con él. Un anciano maduro podrá profundizar en la palabra de Dios mucho más que el inmaduro porque sabe que necesita ser guiado por la palabra. Se vuelve dependiente totalmente de la Escritura. No va a querer tomar decisiones que no provengan de la Escritura. ¿Por qué? Porque sabe que nosotros tenemos un serio problema, que es que queremos hacer lo que queremos y no lo que Dios quiere. Y cuando alguien dice, pues yo creo que debiera ser así, así, porque se siente él contento, satisfecho con esa solución, pero no se asegura que provenga de la Escritura, lo único que demuestra es no se conoce a sí mismo como debiera, ¿verdad? Por eso, un anciano que es maduro va a estar buscando fundamentarse en la Escritura constantemente, porque sabe que puede provocar serios problemas si no lo hace así. Un hombre podrá ser un hábil maestro, gobernar bien a su familia, ser intachable, no amigo del dinero, etcétera, etcétera, pero si es inmaduro en este sentido, no puede trabajar como anciano. Un anciano no debe ser un recién plantado porque necesita raíces profundas y firmes para enfrentar lo que el oficio del anciano requiere. ¿Se entiende? Espero que sí. Según el libro Encontrando ancianos y diáconos fieles, les he comentado en los últimos temas, hace unas preguntas interesantes para determinar si un candidato anciano es maduro o no. Ejemplo, dice, ¿qué tan evidente es la santidad o la búsqueda de santidad en el candidato anciano? O sea, haciendo referencia, ¿se ve que él piensa que la sabe todas o constantemente está tratando de santificarse y hacer las cosas de la mejor manera posible, bíblicamente hablando? Otra pregunta, ¿demuestra este hombre una vida llena del Espíritu Santo y sus frutos? ¿Está este hombre cegado con su orgullo o lucha con su orgullo como un cristiano? O sea, ¿está engreído y no se da cuenta o sabe que puede ser un engreído y constantemente lucha con eso? ¿Hay alguna evidencia de que el cargo de anciano pueda tentarlo hacia la arrogancia y exaltarse a sí mismo más que los demás? El ser presuntuoso. ¿Cómo reacciona ante las críticas? Alguien que es maduro y es humilde sabe que puede estar equivocado y va a escuchar la opinión de los demás, pero aquel que está totalmente seguro de que tiene la razón no le interesa la opinión de los demás. ¿Puede someterse a otros cuando no está de acuerdo con ellos? Esta es otra forma de ver la madurez, ¿verdad?
Si reconoces que puedes estar equivocado, aunque no estés de acuerdo con los demás, pero los demás tienen razones de peso, deberías poder decir, bueno, vamos a ponerlo a prueba, a ver quién tenía la razón. Pero aquel que es inmaduro no va a aceptar hacer lo que el otro pide porque se siente totalmente seguro que solo él tiene la verdad. Última pregunta, ¿otras personas cercanas a él lo consideran como una persona humilde? Digo, porque si te pregunto si eres humilde y tú me dices que sí, ya dejaste de serlo. Lo que dicen de Moisés, y Moisés era el más manso en toda la tierra o el más humilde, dices, no, ¿qué pasó Moisés? Bueno, él escribió inspirado por Dios, ¿verdad? Él debe ser la excepción. Pero ninguna persona que es humilde va a andar diciéndoles a otros que es bien humilde, ¿verdad? Eso demostraría lo contrario. Así que hay que preguntarle a los demás si creen que es una persona humilde. Pero bueno, hasta aquí. Quizás podríamos dar más ejemplos, pero hasta aquí nos quedamos con el requisito de no ser un neófito. Pasemos al último requisito del día de hoy. 1 Timoteo 3:7. Dice, se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia para que no caiga en descrédito y en trampa del diablo. Reina Valera 60. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Descrédito aparece en las dos traducciones, ¿verdad? La diferencia es la palabra testimonio. Cuando dice que tenga buen testimonio, según la Reina Valera 60, la palabra buen es kalos, signo externo del bien interno, noble, honorable, bueno, digno. El diccionario ejemplo dice así, que inspira a otros a hacer lo que es digno de elogio. Realizamos también otros requisitos, ¿verdad? Que gobierne bien su casa era esta misma palabra. Y la palabra testimonio es marturia, testimonio, reputación o evidencia. Entonces, que tenga un buen testimonio con los de afuera es que tenga una buena una buena reputación con los que no son cristianos. Ahora, ¿por qué deberíamos considerar la opinión de los que no pertenecen a la iglesia? Dice Pablo, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Se puede tener un poco contradictorio, ¿verdad? Vamos a elegir ancianos. Tiene que ver con la decisión y la votación de los miembros de la iglesia. Pero ¿por qué Pablo nos pide que consideremos a los que no pertenecen a la iglesia? ¿Por qué tendrían voz y voto? Obviamente no tienen voz y voto en el mismo sentido, pero la opinión de ellos es muy importante para evitar que este candidato anciano caiga en descrédito y en la trampa del diablo. ¿Qué es descrédito? En el original se traduce como reproche o injuriar. Según el diccionario Helps, dice insulto destinado a dañar la reputación. En el Nuevo Testamento, esta palabra sugiere una condenación inmerecida. Entonces, la palabra tiene que ver con un insulto o una queja destinado a dañar la reputación de alguien. Algo que demostraría que no es quien dice ser. Y la forma en la que se aplica en el Nuevo Testamento es, la mayoría de los casos creo que nada más se usa 5 veces, tiene que ver con una condenación inmerecida, o sea, se le está insultando, pero no procede, no es justificado ese insulto, o ese reproche, o esa queja. Entonces consideremos los dos casos para tratar de aplicar correctamente este pasaje. En el caso de que es descreditado justificadamente, o sea, lo que dicen de él es válido, es cierto y es justificado. Considere el caso de un hombre que es conflictivo con sus vecinos y con sus compañeros de trabajo. Por cualquier cosa discute y trata a los no creyentes como si fueran inferiores a él. Pero este hombre es un anciano en la iglesia. ¿Cómo crees que reaccionarían aquellos que lo conocen fuera de la iglesia cuando se enteren de que es cristiano? Digo, porque hay muchos cristianos que nadie pensaría que son cristianos, porque no se comportan como cristianos, pero resulta que van a la iglesia. Ahora imagínate que es anciano. Si a veces conocer a un cristiano, a alguien que tú no creerías que es cristiano, te das cuenta que es cristiano, eso te deja así como que, ¿qué? Y luego encima que sea anciano o pastor de la iglesia, pues es peor. No sé si has escuchado estas frases de ¿fulano es cristiano? Nunca me lo hubiera imaginado. Es muy triste, muy lamentable, pero sucede. Si se impresionan así, imagínate qué crees que van a opinar de la iglesia donde ellos pastorean. Es decir, si él es el pastor y es así, imagínate cómo serán los demás. Por eso muchos dicen los cristianos son unos hipócritas. Por ese tipo de situaciones, una falta de congruencia de la vida dentro de la iglesia y la vida fuera de la iglesia. Y esas son cosas que te dejan marcado y difícilmente olvidas. Yo te voy a contar 2 ocasiones que me dejaron marcado de por vida.
también era un inmaduro y no estaba muy consciente de los problemas, ¿verdad? Pero me dejaron marcado y me parece entender muy bien cuál es la importancia de no caer en descrédito. Mira, la primera vez que conocí a un artista cristiano, yo era recién convertido, tenía muy poquito de ser cristiano, y te pintan a los cantantes cristianos como hombres muy santos y muy avanzados, le dicen, son adoradores, y como que los establecen en una categoría superior. Tristemente hoy la mayoría de las letras cristianas son antibíblicas, la mayoría. Y los supuestos adoradores no conocen al Dios que supuestamente adoran. Pero bueno, ese es otro tema. El punto es que la iglesia donde yo me congregaba, había ido no voy a decir nombres porque no le di un seguimiento como corresponde, porque aparte no sabía, ¿verdad? Y aparte es un artista y está en muchas partes, viaja y no tuve oportunidad, ni la tendría ahorita, de hacer el procedimiento correcto. Así que por eso no voy a decir nombre, pero era un cantante muy conocido. Quizás Dios ya le dio arrepentimiento, así que no sería justo para él que yo esté hablando de él así. Quizás Dios ya lo cambió. Pero el punto es que era muy famoso, sobre todo en aquel tiempo. Quizás ahorita ya no tanto, pero era muy famoso. Y se presentaron en la iglesia donde yo me congregaba. Había 3 reuniones en esa iglesia, en la mañana, a mediodía y en la tarde-noche. Ya les había contado otras veces, yo me quedaba a las 3 reuniones, porque el domingo es del Señor y no tenía dinero aparte para regresarme a mi casa, entonces gastaba en el camión para llegar allá, ya no tenía para regresar a mi casa y volver. Así que ahí me quedaba para nada más usar el dinero de regreso. O sea, me ahorraba todo un ciclo, una vuelta de camiones. Y aparte, para ir a esa iglesia tenía que tomar 3 camiones. Pero bueno, se presentaron en las primeras 2 reuniones y se iban a presentar también en la tercera. Ahora, mi hermano y yo, también iba a la iglesia en ese entonces, ahí estábamos en la tarde esperando, se acababa la segunda reunión y ahí nos quedábamos toda la tarde hasta la noche esperando la tercera reunión. Ahora, cuando ya faltaba poco para que empezara la tercera reunión, mi hermano y yo estábamos sentados en la entrada y vimos que llegaron los cantantes. Entonces, te sorprendes y dices, wow, ¿verdad? Aquí están cerquita, los veo así que en sus CDs y los viste allá en la plataforma y los ves aquí cerquitas y dices, ay, casi se siente la unción. Bueno, eso piensas porque eres un inmaduro, ¿verdad? Entonces, tenían que bajar unos instrumentos. Y me acuerdo que había una caja muy grande que no podían cargar. Éramos como 5. O sea, mi hermano y yo vimos y dijimos, les ayudamos, órale. Digo, no estábamos muy grandes de edad ni muy fuertes, pero de perdido ya apoyábamos. Entonces teníamos que subir unas escaleras. Y tenías que subir esa caja porque lo usaban para su presentación. No sé qué traían ahí, pero estaba bien pesado. Entonces éramos como 5 personas. Ya íbamos en las escaleras. Y se batallaba bastante. No había más gente que nos pudiera ayudar porque todavía no empezaba la reunión. Mi hermano y yo estábamos ahí porque nos quedamos toda la tarde. De los demás creo que eran este cantante y 2 trabajadores que venían con él. Entonces ahí estamos luchando con la cajota y que de repente gracias a Dios, a uno de los de ellos se le resbaló y topó feo en el piso. Bueno, este cantante, a quien yo admiraba, pues empezó a decir unas de las de antes, dicen los cristianos. Malas palabras, maldiciones, de esas que nada más dice un no cristiano cuando está bien enojado. Entonces se cayó la caja, me imagino que la caja tendría algo muy valioso, y empezó el repertorio, no, que tic, y que tic, tic. O sea, imagínate ahí la censura de las palabras que dijo. Y yo me quedé asombrado, confundido de ver todo lo que salía de la boca de ese adorador cristiano. Uno de los que estaba ahí, que estaba con la caja, le dijo, ya cállate, ellos 2 son de esta iglesia. Y medio hizo caso y se fue quejando hasta que subimos aquí. Y se fue bien enojado y yo me quedé en shock. Unos cuantos minutos después se subió al escenario. Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a adorar al Señor nuestro Dios. Levante tus manos, cierra los ojos y dile, Padre, gracias. Y yo no le creí nada de lo que dijo, absolutamente nada. Después de escucharlo y ver cómo se puso, ahora trata de convencerme de que Dios y que la adoración y que vamos a elevar, puras mentiras, no le creí nada. Me dejó un pésimo testimonio. Bueno, al final andaba buscándonos muy apurado. Hermanitos, ay, perdónenme mi comportamiento. ¿No? Pero yo cuando le vi la cara no le creí nada, ni cuando pidió disculpas. Dije, hombre, ya vi cómo es él. Fue de las primeras veces que yo me di cuenta que muchos cristianos no son lo que dicen que son.
que no hay congruencia cuando están a la vista de otros cristianos y se comportan distinto cuando no hay cristianos. Ellos no sabían que nosotros éramos de esa iglesia y por eso hablaron así. Después me sorprendió mucho saber que era pastor de una iglesia. Yo dije, no puede ser. No puede ser que un hombre así, para empezar, se diga que es muy cristiano y espiritual y luego encima pastorea una iglesia. Obviamente, ni siquiera tendría en buen estima o buena confianza en la iglesia que él pastorea, porque ponen un hombre así, ¿verdad? Y otro caso es la primera vez que fue un curso de cómo prosperar financieramente con principios bíblicos, se suponía. Teología de la prosperidad, pero yo no la conocía. Tenía dificultades económicas y este curso estaba ahí gratis para que salgas de tus deudas y salgas de la pobreza, con principios bíblicos. Era un hotel famosillo en el centro de la ciudad y ahí voy. Llegué y no se me va a olvidar nunca que vi a un señor que estaba, a mí me sorprendió porque estaba con un espejo así como de las mujeres, así, pintándose los labios y maquillándose, y dije, ¿qué? Digo, ¿qué hace un hombre así aquí, verdad? Puros cristianos. Dije, bueno, vendrá buscando a Dios, ¿verdad? Digo, Dios atrae a cualquier pecador, ¿verdad? Para mí se veía muy amanerado, demasiado énfasis en maquillarse, y dije, ¿qué pasa? Bueno, qué raro, ¿verdad? Pero bueno, tal vez viene buscando al Señor, ¿verdad? Y Dios le va a dar arrepentimiento, bueno. Total que empieza el evento y este hombre llega al frente, toma el micrófono y nos da la bienvenida. Buenos días, estimados hermanos. Gloria al Señor. Y empieza y dice, resulta que es cristiano. Para mí era muy evidente sus modos amanerados y su exceso en el maquillaje. Después vi que había cámaras de televisión, dije, como que esto están grabándolo para la televisión. Dije, bueno, a lo mejor por eso se maquillaba, pero aún así se me hacía muy exagerado el maquillaje, ¿verdad? Entonces me quedé, bueno, está bien. Ahí estuvo él y sus modos y yo dije, no, algo no me cuadra con este hombre, o sea, bueno. Y luego después, unos días después, me enteré que era pastor de una iglesia. Y dije, no, pues, está muy extraño este asunto, muy extraño este asunto. Pero fíjate, yo era cristiano. Yo sé que esperas que en la congregación, en la iglesia, vayan personas que dicen, son bien pecadores, sí, pero vienen buscando a Dios, ¿verdad? No tienes por qué juzgarlos mal. Vienen buscando a Dios y Dios les puede dar arrepentimiento. Digo, no es de asombrarse que vengan personas con graves problemas. De hecho, eso es lo que se espera, ¿verdad? Que los enfermos vengan al hospital, que los pecadores vayamos a donde está Dios, ¿verdad? Todos somos pecadores. Lo que no te esperas es que digan que son cristianos y que son pastores. ¿Se entiende? Te deja marcado. Y es muy difícil de borrar esa imagen de las personas. ¿Has escuchado estas frases de los pastores solo quieren robarte el dinero? Las iglesias están llenas de hipócritas. Los cristianos son unos ignorantes de mente cerrada. ¿Los cristianos se sienten superiores a los demás? Seguramente sí. Esas son cosas muy comunes de escuchar en contra de los cristianos. Y lamentablemente, en muchos de los casos están diciendo la verdad. Son cristianos que han caído en descrédito. Ya nadie les cree que son cristianos y mucho menos que las iglesias que pastorean son cristianas. Fíjate, Romanos 2, 22 al 24. Dice, ¿tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras? ¿Tú que aborreces a los ídolos, robas de sus templos? ¿Tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley? Así está escrito, por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. ¿Entiendes? No nada más afecta a esa persona en particular que está haciendo las cosas mal, que no tiene congruencia con el cristianismo que dice creer y vivir con lo que realmente hace. Pero esto no nada más les afecta a ellos, cae en descrédito el evangelio, cae en descrédito la iglesia entera, cae en descrédito Jesús mismo, ¿verdad? Si los de afuera tienen este tipo de reproches en un candidato anciano, ese hombre no debe ser anciano. ¿Por qué? Porque es muy probable que sean justos y válidos esos reproches. Eso lo llevaría al descrédito. Si individualmente no tiene una buena reputación con los de afuera, se va a agravar muchísimo más si se le concede el rol de anciano o la responsabilidad de anciano. Sería muy perjudicial para la iglesia. Dice que este anciano, Pablo,
1 Timoteo 3:7 dice, se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia para que no caigan en descrédito, ya explicamos esto, dice, y en la trampa del diablo. ¿Cuál es la trampa del diablo? La palabra trampa es el griego pagis. Trampa, dice la concordancia Strong, especialmente para atrapar aves. Por lo tanto, una estratagema o dispositivo. El diccionario lo traduce así, trampa para animales. Y ya. ¿A qué se refiere con caer en la trampa? Primera de Pedro 5, 8 y 9. Dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. O sea, su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Si un cristiano tiene este problema de congruencia y no tiene buena reputación con los de afuera, es una excelente oportunidad para Satanás para no solo hacer que él caiga en descrédito, este hombre, sino la iglesia entera. Ese es el peligro, que caiga en la trampa de Satanás, ¿verdad? Y un hombre que cae en tal descrédito y es nombrado anciano y después tiene que ser retirado porque queda descalificado, es muy probable que se vea tentado a no volverse a congregar por la vergüenza. Así que no debiéramos exponer a un hombre así. Un candidato anciano debe tener buena reputación con los que son de la iglesia y fuera de la iglesia, por su propio bien y por el bien de la iglesia. Por eso tiene que tener muy en cuenta este pasaje, Colosenses 4, 5 al 6. Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. ¿Entiende? Quien esté pensando constantemente en comportarse sabiamente con los no cristianos, que tu conversación sea amena y de buen gusto, normalmente vas a tener una buena reputación, ¿verdad?, con aquellos que no son cristianos. Sin embargo, hay un caso particular donde puede que un anciano o un candidato anciano no tenga buena reputación con los de afuera, pero que sea injustificado. Es decir, se quejan de él, pero la queja no es válida. Un caso rápido. Imagínate un salón de clases donde tienen que entregar un proyecto y es el último día para entregarlo. El maestro les advirtió con mucha anticipación que ese era el último día para entregar el proyecto. Y ahí tienes a un cristiano en ese salón. Y el cristiano hizo su tarea y está listo para entregar su proyecto. Pero todos los demás, la gran mayoría, no lo hicieron. Así que se ponen de acuerdo. Dicen, vamos a decirle al profe que él dijo que la entrega era esta mañana. Todos saben que la entrega era ese día. Pero como la gran mayoría no lo hizo, algunos tratan de aliarse y apoyar a los que no lo hicieron. Y entonces dicen, ok, cuando el maestro diga, entreguen sus proyectos, todos le vamos a decir, maestro, usted dijo que hasta mañana. Y lo convencemos, ¿verdad? Ahora, ¿un cristiano debería participar de eso? Definitivamente no. No tienes por qué engañar al maestro. Sobre todo porque tú sí hiciste el trabajo. Imagínate que llega el maestro y le dice, muchachos, entreguen el proyecto. Y todos se comportan como lo acordaron. Maestro, usted dijo que hasta mañana. Imagínate que el maestro dice, no, claro que no. A ver, ¿alguien de aquí recuerda que les dije que el día de entrega era hoy? Ahora, ¿qué debería decir un cristiano ante semejante pregunta? No puede ser cómplice del engaño que pretenden por negligentes. Vas a tener que decir la verdad, dice el maestro, usted había dicho que era hoy. Y con eso va a ser suficiente para que el maestro diga, ya ven, ahí está, ni modo, era para hoy. Ahora, ¿qué van a opinar todos los del salón del cristiano al hacer eso? Van a decir, no hombre, es una pésima persona, no trabaja con nosotros en equipo, se siente mejor que nosotros, se siente superior a nosotros, cree que él es mejor que los demás. Imagínate toda la serie de quejas que van a decir de él. Ahora, si este cristiano es un candidato anciano, imagínate, y está en una situación similar y tiene todas estas malas opiniones de él, por lo tanto tiene una mala reputación, ¿debería ser descalificado? Claro que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa mala reputación no se debe a un pecado, sino a la ausencia del pecado en ese sentido. ¿Por qué apedrearon a Esteban? Porque les demostró con la escritura que estaban equivocados los judíos y que Jesús era el Mesías. ¿Por qué apedrearon a Pablo? Porque predicó el evangelio y les causó problemas a los judíos y por envidia engañaron a la gente. Ahora, Pablo y Esteban
No nada más fueron insultados, ¿verdad? Tendrían pésima reputación al grado que los apedrearon. A Esteban lo mataron y a Pablo lo dieron por muerto. Pensaban que estaba muerto, pero no estaba muerto. Entonces, la mala reputación de Esteban y la mala reputación de Pablo en realidad no es una mala reputación. Sí, es una mala reputación para con los de afuera, pero para con los de dentro eso es una buena reputación. ¿Se entiende? Es una paradoja, no es contradictorio, porque estamos evaluando sentidos distintos. Si por ser fiel a Dios tienes un mal testimonio con los de afuera, no debes de ser descalificado para el oficio de anciano, ¿verdad? Pero si por tu negligencia y tu falta de congruencia tienes mal testimonio con los de afuera, entonces sí debes ser descalificado. Entonces, tenemos que considerar que es bíblico el hecho de que vamos a padecer insultos y malos testimonios y la palabra es injurias y todo ese tipo de cosas por causa de Cristo. Mira, vamos a Hebreos 10, 32 al 33. Dice, recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. Fíjate, públicamente insultados y perseguidos como si fueran de lo peor, pero en realidad lo hicieron soportándolo, ¿verdad? Por permanecer fieles a Cristo. Luego Mateo 24:9. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Estos tienen muy mal testimonio con los de afuera por causa del nombre de Cristo, o sea, por hacer lo que es correcto. Así que no deben de ser descalificados. Entonces, en resumen, el requisito de no ser un neófito no debe ser un recién convertido, alguien que acaba de ser cristiano. Debe ser un hombre maduro, que ha pasado por suficientes problemas, fracasos, conflictos, traiciones, engaños, decepciones, etcétera, que le demuestran que no puede hacer las cosas por su propia fuerza y su propia capacidad. Este hombre es, por consecuencia, humilde y depende de Dios y de su palabra. Es un hombre consciente del potencial de maldad que hay en él y, por consecuencia, del potencial de la maldad en sus hermanos en Cristo. Y el requisito de tener buen testimonio con los de afuera es que se comporta sabiamente con los que no son cristianos. Su plática es amena y de buen gusto, ¿verdad? Tiene buena reputación con los de afuera, es congruente en su vida dentro y fuera de la iglesia, y si hay reproches en su contra, son injustificados. ¿Se entiende? Estos serían los criterios, y son los últimos dos en la carta a Timoteo. Y hasta aquí nos vamos a quedar hoy. Si Dios permite, la próxima semana vemos los 3 que están en la carta de Tito y luego hablaremos un poco más específicamente sobre el proceso de elección. Sobre todo ante la circunstancia que estamos. No sabemos si va a cambiar, si vamos a seguir así como estamos ahora, que no nos podemos congregar físicamente. Antes de los cambios, ¿verdad? Ya se estaban abriendo las iglesias, pero pues ahora volvemos como al principio, o peor que al principio, ¿verdad? Así que bueno, esperaremos que nos den las instrucciones las autoridades, pero nosotros seguiremos avanzando y según la situación definiremos cómo será el proceso de elección. Por lo pronto, nos quedan unas pocas semanas para llegar a ese punto. Entonces, antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas, vamos a orar para ponernos en manos de Dios. Yo sé que siempre estamos en manos de Dios, es una manera de decir, de pedirle que nos ayude a confiar en Él y que nos guíe para que este proceso lo hagamos de la manera bíblica correcta. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu paciencia, muchas gracias porque por medio de tu Espíritu Santo podemos comprender que tenemos muchos problemas en nosotros mismos. Y ningún hombre podría ser llamado al ministerio de ancianos si no fuera por tu gracia, por tu paciencia. Ningún hombre puede cumplir totalmente los requisitos excepto Jesús. Nosotros los podemos cumplir de manera imperfecta, Señor, pero aún así debemos asegurarnos de que se estén cumpliendo. Que ninguno tenga una falta clara y evidente con respecto a los requisitos. Que se vea que hay áreas de oportunidad, sí, pero que ninguno quede en evidencia, Señor, como alguien que no lo cumple y que sea nombrado. Líbranos de nosotros mismos, líbranos de nuestras propias decisiones. Enséñanos no a establecer nosotros a tus ancianos, sino a identificar a los que has elegido para ancianos. Danos claridad, Señor, en este proceso, que podamos ver con claridad la evidencia de nuestros hermanos que pueden ser candidatos
y que pensemos en el bien de la congregación. Que ninguno piense en darse gusto a sí mismo, en que vea a los ancianos que él considera que deba de haber, sino que esté pensando en el beneficio de la iglesia. Enséñanos, Padre, a tomar decisiones bíblicas, a ser honestos en este proceso, a no ser negligentes, a encontrar la humildad en los hombres que has elegido y la madurez que estamos buscando conforme a tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que si pedimos conforme a tu voluntad nos será hecho. Por eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pasemos a la sección de preguntas y respuestas. Vamos a ver si ya hay preguntas. Ok. Déjame ir al principio. Estas no me voy a confundir con las de la semana pasada. Aquí está. A ver. Sí. Saúl Herrera. Hola, Hernán. Dice, ¿la madurez espiritual es un don de Dios o depende de la preparación de una persona? Bueno, son las dos cosas. O sea, la Biblia dice que el que empezó la buena obra en nosotros la terminará hasta el día de Cristo. Y eso deja en claro que es el obrar de Dios en nuestra vida. Dios pone las circunstancias que enfrentamos. Y nosotros tenemos que buscar la santidad en medio de las circunstancias que enfrentamos y los problemas que Dios permite en nuestra vida al nosotros enfrentarlos, buscando la santidad, o sea, morir a nosotros y hacer lo que Dios quiere. Eso nos va a permitir entender la maldad que hay en nosotros y la maldad que hay en nuestros hermanos, en la naturaleza pecaminosa. Así que hay una sinergia. Dios pone y permite las circunstancias, las dificultades, los problemas, las decepciones, los engaños, etcétera, etcétera, y la manera en que nosotros reaccionamos a eso va a permitir que vayamos creciendo en madurez. Así que no necesariamente es cuestión de tiempo, pero claro que el tiempo está involucrado, ¿verdad? Hay algunos cristianos a quienes Dios les permite pasar por muchas dificultades en periodos relativamente breves de tiempo, y hay otros a quienes Dios los hace pasar dificultades, pero en grandes periodos de tiempo, ¿verdad? O sea, eventos aislados uno de a otro, mientras que a otros les pasan seguido. Y a veces piensas, bueno, ¿qué Dios tiene en contra mía? ¿O qué, por qué me pasa tan seguido los problemas? Una forma de verlo desde la perspectiva bíblica es que Dios te está haciendo madurar. Así que la madurez es algo que proviene de Dios, porque Él solo nos puede hacer madurar, pero también es una responsabilidad nuestra al enfrentar buscando la santidad de este tipo de situaciones. Y había una pregunta anterior, Marco Danilo, dice, ¿un cristiano maduro no hace memes? Pues depende de para qué los hace, ¿verdad? Un meme puede ser algo muy gracioso y no necesariamente ofensivo. Y hay quienes tratan de disfrazar una ofensa en comedia, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener que analizar la prudencia. ¿Qué tipo de cosas se está diciendo? ¿En qué circunstancia? ¿En qué contexto? ¿Y cuál es el resultado que espera? Pero nadie puede decir así tajantemente, un cristiano maduro no hace memes, porque yo he visto memes muy buenos que te hacen reír o que te hacen reflexionar sobre algo bíblico y no tienen para nada, o sea, no tienen nada equivocado en ellos. Y al mismo tiempo también he visto memes que son una burla descarada e incluso contradiciendo la forma en que un cristiano debe comportarse y se escudan detrás de la comedia. Entonces hay que analizar cada situación. Siguiente, Saúl Herrera, dice, un anciano de la iglesia es buenísimo para enseñar la Biblia, pero en otras cosas es muy inmaduro. ¿Algunos tips de cómo tratar con él? Bueno, para empezar, no está calificado para ser anciano, ¿verdad? Y hay que buscar la manera de ayudarlo a entender el problema que tiene en sí mismo, primero, que eso me parece la principal causa de inmadurez, no se conoce a sí mismo. Y eso me parece que se requiere del tiempo y de los problemas y las dificultades, pero confiando en que Dios pueda tratar con él, habría que llevarlo a conocer la naturaleza pecaminosa del hombre. ¿Qué es lo que la Biblia dice del hombre? Porque muchas veces no nos acordamos de todo lo que Dios me dice, ¿verdad? Entonces, al hacerle ver lo que un hombre es desde la perspectiva divina, debe o deberíamos esperar que empiece a comprender que él tiene ese problema. Y cada vez que comete ese tipo de fallas, donde queda en evidencia su inmadurez, pues hay que mostrarle cuál es la manera correcta de proceder. Y bueno, ahí dices, ya me dio los tips, Mateo 18, ¿sí?
O sea, al momento en que tú ves que comete un error por inmadurez, además de que tenemos la obligación de aplicar Mateo 18 ante cualquier pecado, obviamente un pecado que consideras que puede llevarlo a afectar su testimonio o afectar la unidad en la iglesia, entonces debes de proceder en la corrección para que él pueda estar consciente de su propia maldad y de cómo está cada vez más necesitado de Dios y de su palabra. Siguiente, Lisset Ramírez dice, pastor, yo tuve una diferencia con la esposa del pastor respecto a que las iglesias con mucha gente es próspera. Desde ese día ya no hubo reuniones y el rechazo es evidente, pues di opinión y pues la doctrina es de declarar esto pasó frente a otra hermana. ¿Qué debo hacer? Bueno, Mateo 18 también es para lidiar con la desunidad en la iglesia. Es decir, el pecado trae desunidad. Inevitablemente, ¿verdad? Para que haya unidad, las cosas tienen que estar claras. Ahora, si tú consideras que al expresar tu opinión, la persona quien escuchó tu opinión cambió su actitud para contigo, bueno, eso es una división, ¿verdad? Ya no están unidos, ya no se ven como un solo cuerpo, ahora están distanciados. Y si tú te das cuenta de ese comportamiento, entonces es tu responsabilidad ir a hablar con la persona y preguntarle qué es lo que está pasando. Quizás tú no veas una ofensa en lo que dijiste, pero quizás esa persona sí. Quizás no fue lo que dijiste, sino cómo lo dijiste. Entonces, al momento en que ves que hay un problema ya y que la relación ya no es igual, tienes que acercarte a preguntar y ver si ofendiste de alguna manera y pedir las disculpas necesarias y mostrar el arrepentimiento de la mejor manera posible. Pero definitivamente no puedes dejar que las cosas queden así. Todos debemos cuidar que haya unidad en la iglesia. Siguiente, Alberto Castro. Mateo 18 aplica para alguna persona de una doctrina errada, que él teniendo ministerio de maestro ande haciendo cosas malas, ¿tiene uno que hablar con él o hay que dejarlo que siga mal? No, Mateo 18 es cualquier pecado, doctrina, comportamiento, actitud, lo que sea. Cualquier cosa que no se esté haciendo conforme a la Escritura, sobre todo si es doctrina equivocada, porque afecta más, de una manera más directa y más dañina a todos los demás, se tiene que hablar con él. Acuérdate, Apolos predicaba un evangelio, pero tenía deficiencias. Priscila y Aquila, cuando lo escucharon, lo tomaron aparte, le enseñaron, o sea, lo corrigieron y luego Apolos siguió predicando. Ahí está Mateo 18, versículo 15, aplicado con un hombre que tenía una doctrina inexacta, porque no se dice que fuera errores, ¿verdad? Pero era inexacta. Fue corregido y eso sirvió para que después Apolos fuese reconocido como alguien importante en la iglesia, poderoso en palabra, ¿verdad? Entonces, necesariamente tienes por la Escritura la responsabilidad de aclararlo, pero primero respetando que tienes que hablar solas con él. Alberto Castro dice, los que me han dicho lo que hace tachan del cristianismo porque los consideran hipocresía. ¿Sí? Va a caer en descrédito él y la iglesia, así que se tiene que proceder correctamente. Siguiente, María de la Rosa. ¿Está mal escuchar a una hermana un problema que tiene con otra hermana? Ya sabiendo seguido el primer paso, pero la está paseando por una deuda. Se supone que se está desahogando al contar. No, no se trata de desahogarse, se trata de ser bíblicos. Debes dominar tus emociones y hacer lo que la Biblia dice. Entonces, este es un ejemplo clásico. Me estoy desahogando, nada más quiero compartir contigo lo que siento. No, porque te está contaminando la mente con respecto a la otra hermana. ¿Por qué? Porque no tienes las dos versiones. Tú nada más tienes la versión de ella. Y hay un proverbio que dice que cuando llega uno a quejarse parece inocente hasta que llega el otro y le dice sus verdades. Siempre que estás escuchando un conflicto, tienes que mantenerte lejano, porque la persona que está hablando te está diciendo solamente el 50% de lo que sucedió, su perspectiva. Y hasta que oigas a la otra persona vas a poder tener una idea más clara de lo que realmente sucedió. Entonces, cuando llega alguien en esa situación y te dice, oye, es que mira, vengo a contarte lo que esta hermana, es que me siento así. No. Primero, ¿ya hablaste con ella? No he hablado con ella. Entonces, por favor, a mí no me digas nada. Por el bien tuyo y por el bien de esa hermana, Mateo 18:15 dice que ustedes deben hablar a solas. Y te dice, sí, ya hablé con ella y no me hace caso. Entonces, ¿me estás invitando como testigo? Porque el siguiente paso en el versículo 16 es que vayas por 2 o más testigos, ¿verdad? Y ahí tienes que decir, no, más para que estés enterado. No, ahora ya sé, ya me contaminaste, ya me hiciste parte, ahora vamos a tener que ir tú y yo con esta hermana a volver a tocar este tema.
¿Por qué? Porque si no se hace división y el testimonio de la otra queda afectado. ¿Se entiende? No puedes participar de ese tipo de cosas porque te vuelves cómplice del problema y de la desunión en la iglesia. Siguiente, Kimberly Kim dice, pastor, en grupo pequeño de estudio bíblico que apenas está creciendo y no hay una estructura como iglesia, ¿cómo se aplica Mateo 18? Es que Mateo 18 no requiere de una estructura formal hasta el tercer paso, ¿verdad? Pero acuérdate que la autoridad está delegada tanto en los ancianos como en la asamblea. Entonces, podemos ver el caso de la carta que estamos viendo en Tito y en Timoteo. Tienen que instituir ancianos, ¿verdad? En consecuencia, hay un solo anciano. En el caso de Éfeso sería Timoteo, en el caso de Creta sería Tito, ¿verdad? Ellos son los únicos que están funcionando como ancianos y tienen que escoger a más ancianos. Entonces, si tú tienes un grupo pequeño y aún no hay ancianos definidos, bueno, el proceso de disciplina es exactamente igual el versículo 15 y el versículo 16. Si después de los testigos no reconoce su pecado, no hay ancianos, pero sí hay asamblea. Entonces, de mutuo acuerdo van a tener que hacer el proceso que sigue. Ténganlo por gentil y pública. Es decir, ya no se relacionen con él porque no debe ser considerado cristiano. O sea, para seguir el proceso de la disciplina no necesariamente se requiere que haya un anciano o pluralidad de ancianos, porque la asamblea en ese caso también tiene autoridad para poder excomunicar o expulsar al que no se arrepiente de su pecado. Siguiente, Lucas Alemán. Hola, Pastor Hernán. Al explicarle la escritura o un versículo a otro hermano en Cristo, ¿se puede uno caer en eso de sentirse que ya lo sabe todo? Pues que todos estamos expuestos a envanecernos a nosotros mismos conforme vamos aprendiendo, ¿verdad? Por eso se requiere la madurez, estar consciente de tus propias debilidades, de tus propias dificultades. Sí, es un peligro latente para todos. Cualquiera que empiece a explicar y que empiece a enseñar puede caer en la tentación de pensar que él ya sabe todo lo que hay que saber, ¿verdad? Eso es algo normal que va a pasarle a todos conforme van empezando. Pero Dios es tan sabio y tan paciente y tan amoroso con nosotros que va a dejar que nos equivoquemos, que tropecemos de distintas maneras y nos va a convencer, nos va a persuadir de que no sabemos todo lo que hay que saber. O sea, confiamos en Dios, en que Él nos va a encaminar hacia la humildad, pero eso no significa que tú no vas a estar cuidándote de ti mismo. El que piense estar firme, mire que no caigas, lo que dice el apóstol Pablo. Así que cuando sientas que ya sabes mucho, tienes que acordarte que Dios es infinito, nunca vas a acabar de aprender y de conocer a Dios, ¿verdad? Así que te falta muchísimo. Toda la eternidad vas a estar aprendiendo y conociendo de Dios. Siempre recuérdate eso. Cuando crees que ya lo sabes todo, recuérdate, no, hay muchísimo más. Cuando crees que ya estás haciendo todo lo que Dios te encomendó, di, siervo inútil soy. La Biblia te da las claves para que te mantengas con los pies en la tierra. Dice Lucas Alemán, ¿qué puntos es no caer en ese error? Bueno, es lo que te estoy explicando. Tú puedes aprender, conocer mucho, busca la manera de explicarlo a otros, pensando en el beneficio del otro. No pretendas ser admirado, no pretendas ser elogiado por lo mucho que sabes. Cuando quieran elogiarte, desvía esos elogios hacia la persona de Cristo, quien es el único que lo merece, y no te quedes con ninguno de ellos. Eso no significa que tú vas a pensar de ti mismo que no sirves para nada. No. Dice la Escritura, nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debe tener. O sea, tenemos que estar conscientes de nuestras debilidades y de nuestras fortalezas. Y cuando alguien nos agradezca por una fortaleza, te tienes que recordar a ti mismo, mis fortalezas no vienen de mí, vienen de Dios. Gracias a Dios puedo ser útil en esto. Y eso te va a ayudar a mantenerte humilde, reconociendo que no eres tú, sino Dios por medio de ti. Siguiente. Perdón. Buenas tardes, dice Alex Gómez. ¿Hay alguna edad mínima para que un hombre sea elegible como anciano? Pues podríamos hablar en términos generales. Te voy a decir, 12 años no. 20 años lo dudo mucho. 25 años lo sigo dudando. 30 años empezaría a considerarlo. Bueno, no son parámetros bíblicos porque la Biblia no lo dice. ¿A qué me refiero? Bueno, al tipo de experiencias que va a enfrentar un hombre en las distintas edades que tiene, ¿verdad? Ahora, hay excepciones, obviamente. Puede haber jóvenes que Dios les ha hecho pasar por muchas dificultades, por muchos problemas, que les ha dado un hambre de la palabra y el don necesario para explicarla, y aunque tengan una corta edad, pueden ser muy maduros.
Digo, ese es el caso de Timoteo. Pablo le decía a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo en todo. ¿Se entiende? Timoteo se calcula que tenía alrededor de 30 años, no estaba casado, a los ojos de otros era un muchachito sin experiencia, y Pablo le dice que tiene que poner en práctica el don que Dios le dio, el ministerio que se le encomendó, y que no permita que nadie lo tenga en poco. Entonces, no hay un criterio bíblico para establecerlo. Cada congregación va a determinar si los hombres de corta edad, por ejemplo, veintitantos o quizás treinta y tantos, van a tener que considerar en forma relativa a la congregación si tiene más madurez que el resto de la iglesia. O sea, el único maduro, excelentemente maduro, es Cristo. Todos los demás vamos a tener cierto grado de madurez relativo a donde nos congregamos, ¿verdad? Lo he dicho varias veces y lo dice MacArthur en su libro. Si tienen 50 años de servicio, imagínate, una iglesia que tiene 50 años sirviendo, 50 años enseñando doctrina bíblica, ¿cuántas generaciones de hombres han sido capacitados y preparados para poder ser ancianos? Sin embargo, en su libro él dice que aunque tiene egresados de seminarios bíblicos con excelentes habilidades y excelente capacidad para enseñar, aún así la iglesia no los elige como ancianos. ¿Por qué? Porque la vara está muy alta. Si tienes personas con 40 años de experiencia sirviendo allí, de dificultades, de asuntos, de situaciones en la iglesia, de cómo lidiar, y ves a esos hombres de 30, 40 años de experiencia en el ministerio con todos los requisitos, y luego ves a alguien que tiene veintitantos, que se acaba de graduar, que a lo mejor es excelente y tiene muchas habilidades, pues no se compara con el que ya tiene 40 años o 30 años sirviendo, ¿verdad? MacArthur dice, esa madurez va a ser relativa a la congregación, porque según él dice, los que no son considerados como ancianos en su iglesia, por el nivel tan alto que tienen ya de experiencia, dice, algunos de ellos son nombrados como pastores en otras iglesias que no tienen tanta experiencia. Y comparados con esas otras congregaciones, estos, que en la iglesia de MacArthur no tendrían la madurez necesaria, en otras congregaciones más pequeñas o más nuevas, serían los más maduros. Así que no podemos poner una restricción de edad. Se va a tener que considerar la madurez del candidato y la congregación que pastorearía. Siguiente, Victoria Flores dice, en esta elección de ancianos en su congregación, ¿a qué tiempo pasan a ser pastores? Porque en la iglesia que yo me congregaba el pastor fue elegido por profecía, pero yo de afuera veo que no está preparado para llevar el ministerio, ya que viendo cómo lleva su casa, entre paréntesis su familia, y porque no deja de seguir con la enseñanza de la iglesia donde salió, ya que le echa calabaza a otras personas. A esa no la sabía. Echar calabaza a otras personas, me imagino que habla mal de ellos, algo así. Bueno, mira, cuando me dices, fue elegido por profecía, de entrada ahí ya está mal. No hay nada en la Biblia que diga que tienes que poner a un anciano por profecía. Los requisitos están claramente especificados. Ahora, si alguien dice, es que es profecía que yo debo ser anciano, bueno, a lo mejor, pero tiene que tener la evidencia de todos los requisitos para poder decir que fue una profecía, ¿verdad? Nadie puede decir, fue profecía, Dios me dijo. Si evalúa los requisitos y no los tiene, mentira, Dios no dijo eso. ¿Por qué? Porque Dios no se contradice. Dios no va a decir, este debe ser anciano, pero no hagan caso a lo que escribí. Dios nunca haría eso. Y si alguien asegura, es que Dios profetizó que este hombre sea anciano y no tiene los requisitos, ese hombre es un mentiroso. Está mintiendo descaradamente. La prueba del profeta es que se cumpla lo que él dice. Así que si alguien dice, es anciano porque fue elegido por profecía, prácticamente ya está descalificado. Y si se evalúan los requisitos y no los tiene, ahí está la confirmación. No, ese hombre no debe ser anciano y hay que disciplinar a ese hombre y al que dijo que era profecía. Siguiente, Lidia N. Héctor Rubio. Buen día, Hernán. ¿Un congregante puede aplicar Mateo 18 contra la enseñanza de un pastor o se puede aplicar confrontar un miembro de la misma iglesia? Bueno, para Mateo 18, versículo 15 al 17, los primeros dos pasos específicamente no requieren que seas miembro de la iglesia. Eso es entre cristianos, ¿verdad? Sí hay una distinción en el paso 3, porque si tú vas y lo dices a los ancianos para que lo expulsen, quizás ni siquiera son de tu congregación, ¿verdad? Sí puedes ir a avisarles y advertirles del problema, pero ya no queda en tus manos si lo expulsan o no, ¿verdad?
pero los primeros dos pasos son entre cristianos. Sean cristianos o no, de la misma congregación o no, se tiene que hacer, si es que ya viste el error, ¿verdad? El tercer paso va a quedar solamente bajo el control de la iglesia local. Siguiente, Victoria Flores. Dice que no entiende el verdadero evangelio, o sea, el que él da. Sí es bíblico, pero lo usa para que las personas se le interesen. A ver, es que, ok, se metió un comentario en medio, ¿verdad? Voy a leerlo completo desde arriba. Porque no deja de seguir con la enseñanza de la iglesia donde salió, ya que le echa calabaza a otras personas, que no entiende el verdadero evangelio, o sea, el que él da. Sí es bíblico, pero lo usa para que las personas que le interesan, que están en su congregación, entiendan que es el verdadero evangelio bíblico. Bueno, se me hace aquí un poco revuelto, no entiendo muy bien. Pero el punto es que tiene que tener siempre, mientras sea anciano, tiene que tener todos los requisitos. Los requisitos no son el pase de entrada, no, es la medición constante. Si en un momento del tiempo un anciano ya no cumple los requisitos, aunque sea que no cumpla uno solo nada más, no puede seguir siendo anciano. El cumplimiento de los requisitos es lo que hacen que permanezca siendo anciano. Siguiente, Mayela La Rosa. Pastor, si hay un problema grupal, ¿ahí sí se puede hablar en grupo o debe ser uno por uno? Bueno, tomemos el caso de Pablo reprendiendo a Pedro públicamente. Pedro estaba comiendo con los gentiles sin ningún problema, pero cuando llegaron los de Jerusalén, los judaizantes, Pedro se retiró de los gentiles, porque los judaizantes consideran que un judío no debía comer en la misma mesa que un gentil. Pablo, al darse cuenta, delante de todos, le dice a Pedro que es un hipócrita. No siguió el primer paso de Mateo 18. No lo tomó aparte y le dijo aparte. No, lo hizo delante de todos. ¿Por qué? Porque lo que Pedro hizo quedó a la vista de todos. Ya no tiene ningún caso tratar de llevarlo aparte y decirle para que nadie se entere, porque los que estaban ahí se enteraron. Entonces, si alguien comete una falta, un pecado, delante de los demás, ahí mismo, delante de los demás, se tiene que aclarar. Es decir, ya te brincaste al segundo paso y todos los que están ahí se convierten en testigos. Así que si alguien está dando, por ejemplo, en un grupo, una clase, y dice algo que es incorrecto bíblicamente, ahí mismo se debe corregir delante de la clase para que el error sea enmendado. Le das la oportunidad al que está explicando de corregirse, porque quizás fue involuntario, quizás no se dio cuenta que se equivocó. Ese sería el caso más fácil. Decir, perdón, como cuando yo he dicho, oye, dice el versículo tal, y luego de repente me interrumpían los de multimedia. No, Hernán, ese pasaje no dice, gracias. Ahí me están corrigiendo públicamente. Sí, me equivoqué. ¿Y por qué lo hacen públicamente? ¿Por qué no se esperaron a que acabe la predicación y me dicen, oye, Hernán, es que ese no es el pasaje? Pues ya nada sirve, porque ya todos lo vieron, ¿verdad? Ya hay que corregir el error delante de los que lo vieron. Así que si el problema sucede ante un grupo, se debe hablar con el grupo. Siguiente, Betty de Gante. Pastor, nuestro pastor ha decidido congregarse. No cree en COVID. Sabemos que debemos confiar en Dios, su voluntad. Decidimos como familia seguir indicaciones del gobierno sin oír, que es lo correcto, hablando de madurez. Mira, tanto Pablo como Pedro dicen que debemos someternos a las autoridades. Y fíjate, Pablo hablaba en un contexto genérico de las autoridades seculares en Romanos 13. Y no me acuerdo si es la segunda o la primera carta de Pedro, que está escrita en el tiempo del emperador Nerón, uno de los más sanguinarios, que culpó a los cristianos de incendiar a Roma, que fue una acusación injustificada. Hizo que toda la gente estuviera en contra de los cristianos, y para saciar la sed de venganza de su imperio, cometió los más crueles y atroces actos de injusticia contra los ancianos. Algunos los prendía como antorchas humanas para iluminar su palacio. A otros les ponían pieles de animales y los soltaban a las fieras salvajes. Otros eran aserrados, decapitados, devorados por las fieras, etcétera, etcétera. Y todo fue injustamente. Y Pedro les dijo, sométanse a las autoridades y resistan lo que Dios ha permitido que padezcan. Fíjate, al grado en el que debían someterse a las autoridades. Ahora, claramente las autoridades hoy en día están pidiendo que las iglesias dejen de congregarse en sábado y en domingo por el bien de los más vulnerables, de los que no sobrevivirían si son contagiados de COVID-19 o que enfrentarían una situación muy grave y no van a tener recursos para poder
tratarlos y preservarles la vida. Aquellos que lleguen en un estado muy crítico y requieran respiradores, si no hay respiradores disponibles, lo más probable es que mueran. Y la petición del gobierno es precisamente basado en eso. Un hombre que se diga pastor y esté dispuesto a desobedecer la instrucción del gobierno por el bien de los demás, claramente está contradiciendo lo más esencial de la Escritura. Toda autoridad es puesta por Dios, ¿verdad? Y dice Pablo en Romanos 13, no está hecha para que el que hace lo bueno tema, sino para el que hace lo malo, porque Dios para eso le ha dado la espada. Si tú te rebelas ante la autoridad, te rebelas ante Dios, así que tristemente este pastor está en una enorme contradicción. Él no puede usar la fe como una excusa para desobedecer. Dios no le pudo haber dado fe para desobedecer a las autoridades en este tipo de circunstancias. Así que él mismo demuestra que lo que está haciendo no es fe bíblica, está contradiciendo la Escritura y no es Dios quien le está pidiendo que haga esto. Así que le falta conocimiento bíblico y hay que ayudarlo a entender. Quizás lo hace con muy buena intención. Quizás él genuinamente siente que debe continuar reuniéndose por el bien de los hermanos, pero hay que enseñarle con la Escritura que eso no debe ser así. Por lo pronto, si ustedes están conscientes de la enorme dificultad y desobediencia que esto implica, tenemos el mandato bíblico de que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. A un pastor se le obedece siempre y cuando lo que pida sea bíblico. Si nos pide un hombre o incluso la autoridad nos pide que hagamos algo contrario a la Escritura, no debemos obedecerlos. Debemos hacer lo que Dios dice. Así que en este caso, ustedes respeten las indicaciones y traten de la manera más amable posible hacerle ver el problema bíblico que tiene este hombre y el grave peligro que está exponiendo al resto de la congregación y al descrédito con la sociedad cuando vean que los cristianos no les importa el bien de los demás. Se acabó el tiempo. Ok. No sé si había más preguntas, pero se nos acabó el tiempo y hasta aquí nos quedamos hoy. Por último, hoy es la segunda semana después de la última encuesta y se va a volver a enviar la encuesta necesaria para determinar la situación de los miembros de Árbol Plantado ante el COVID-19. En esta ocasión particular se agregó una pregunta más que tiene que ver con las ofrendas. Quiero ser muy claro con todos los miembros de Árbol Plantado y cualquiera que desee ofrendar, ¿verdad? En las últimas 4 semanas hubo una disminución muy preocupante de las ofrendas. Entiendo que si mis hermanos en Cristo están pasando por dificultad y tienen que decidir entre ofrendar o proveer a sus familias, bíblicamente deben proveer a sus familias aunque no ofrenden. O sea, eso es lo correcto. Ningún hermano en Cristo va a desproteger su familia por ofrendar a la iglesia. Ahorita, aunque perdamos el auditorio, es preferible perder el auditorio, pero que tú seas un buen administrador de tu casa. Pero en las sesiones que hemos tenido con los miembros de Árbol Plantado, que es los martes, lo cual aprovecho para invitar a todos los miembros de Árbol Plantado. Este próximo martes a las 8 p.m. vamos a tener otra sesión, la tercera sesión de preguntas y respuestas para miembros de Árbol Plantado, donde nos enfocamos a resolver preguntas de cualquier tipo, pero también específicamente la que tienen que ver con el proceso de elección de ancianos. Estas transmisiones son una práctica para las juntas de miembros. Es decir, hace bastante tiempo, desde febrero que no tenemos la junta de miembros. Y necesitamos hacer la junta de miembros, pero como no nos podemos congregar todos, no nos va a quedar de otra que optar por un medio virtual, ¿verdad? Así que estas sesiones que tenemos, que por lo pronto son en YouTube, es para que todas aquellas personas que no tienen contacto con la tecnología empiecen a practicar, empiecen a encontrar los problemas para conectarse, que les ayudemos a que lo puedan hacer y entiendan cómo funciona. Porque estamos acercándonos al proceso de elección de ancianos y hay mucha información que tenemos que comunicarles y tenemos que llegar al punto donde cada miembro de Árbol Plantado participe conectándose de forma virtual en la junta de miembros, sobre todo para elegir ancianos. Si esto sigue así, lo vamos a tener que hacer virtual. Entonces, por favor, considera hacer el tiempo para que nos acompañes. Ahora, si tú no puedes, por cuestión de horario y cuestión de trabajo, escribe ahí en la publicación, cuando ponga el link para la sesión, por favor escribe si por causas de horario no puedes y qué día es factible. Mira, las juntas de miembros normalmente se hacían los sábados a las 7:30, es cuando prácticamente todos podían. Las estamos haciendo los martes ahora porque son experimento,
Pero si tú puedes hacerlo en los sábados a las 7:30, cuando teníamos las juntas de miembros, por favor escríbelo para tenerlo en cuenta. La idea es que hagamos la junta de miembros como eran en los días que normalmente se hacían, para que todos tengan la disposición, como la gran mayoría la tenía antes. Pero estas pruebas y estos experimentos hay que buscar que todos se conecten, que todos hagan el ejercicio de comentar en el chat y todo eso para que entiendan cómo funciona y podamos tomar decisiones relevantes para la iglesia. Pero bueno, el punto es que en esta encuesta, además de las sesiones donde se hacen las preguntas, y ahí salieron comentarios de personas que quieren ofrendar, pero no han podido hacer las transferencias a las cuentas bancarias porque hay problemas de errores o que sus aplicaciones no se los permiten. Otros han dicho que tratan de ir físicamente a donde se hacen los depósitos y no pueden, por inseguridad o porque no lo tienen a su alcance. Entonces, en esta encuesta del COVID-19 agregamos una nueva pregunta. Si tienes algún problema para enviar tu ofrenda. O sea, se entiende, y lo quiero dejar bien en claro, en ningún momento estoy pidiendo que desprotejas a tu familia para ofrendar a la iglesia. Que eso quede bien claro. Si nos quedamos sin auditorio, pero ustedes tienen y los demás tienen comida para sus familias, ni modo, que sea la voluntad de Dios. Pero si es otra razón, no puedo hacer la transferencia, no puedo trasladarme al lugar de depósito, no tengo forma de hacer una ofrenda de esa manera, o sea, solamente puedo en efectivo. Alguna otra situación, por favor, háganla saber para que podamos trabajar en resolverlas y que se puedan llegar a árbol plantado las ofrendas necesarias para no perder innecesariamente el auditorio. ¿Me explico? Entonces, por eso se agregó esa pregunta, para que expliques cuál es tu situación y determinemos si es algo que podamos cambiar. Quizás hay que cambiar las cuentas o cambiar el proceso en el que se están recolectando las ofrendas. Si eso es, bueno, lo trabajamos en arreglarlo y listo. A todos nos beneficia que el auditorio siga funcionando. Cuando nos digan que ya podemos volver y no tenemos auditorio, ¿ahora qué vamos a hacer? Entonces, si lo mantenemos funcionando, ahí va a estar esperándonos, ¿verdad? Entonces, que necesitamos entender cuál es tu situación. Y esa es la pregunta que se agregó. Todas las demás es igual. Pero por favor, léelas como quieran, porque luego contesta sí donde no era no y contestas no donde era sí. Y el equipo que se encargue de hacer la investigación en cuanto a las necesidades pierde tiempo, esfuerzo y dinero en cosas que no debería estar haciendo, ¿verdad? Entonces, por favor, revisa bien tus preguntas. Así que le pido a los diáconos que por favor en este momento envíen la encuesta a sus grupos. De nuevo, también les recuerdo que la contesten a la brevedad para poder procesar los resultados lo más pronto posible y si hay personas que ya están en necesidad, poder hacerles llegar la ayuda. Que no tengan que esperar 1 o 2 días más para que reciban la ayuda que necesitan. Por favor, contesten a la brevedad. Y bueno, eso ya es todo. No se les olvide ofrendar. Los que sí pueden, que no han tenido problemas, háganlo, lo necesitamos para mantener en funcionamiento el auditorio. No lo estamos usando, pero confiamos en Dios en que sí lo vamos a usar. Es todo. Muchas gracias por llegar hasta este punto. Nos vemos los miembros el martes y si Dios quiere también el próximo miércoles en la transmisión. Gracias.